Bienvenidos al Gato al Agua. Como ustedes saben, en las últimas horas ha habido dos terribles asesinatos de mujeres a mano de hombres, condenables, estremecedores, por supuesto que sí, a raíz de lo cual el ministro del Interior ha dado esta mañana una rueda de prensa en la que ha explicado que esto es intolerable, que no lo podemos soportar más y ha llamado a toda la sociedad a movilizarse. Bueno, pues sí, si nos movilizamos todos, pero la culpa no es nuestra. La culpa no es nuestra. Eso que se llama violencia de género es el único delito del ordenamiento español que tiene una asignación presupuestaria propia, como ha recordado en las últimas horas también la policía. Y resulta que por más que se hacen campañas públicas, por más que se machaca desde los medios de comunicación a la sociedad con este asunto y por más dinero que se le pone a no se sabe bien quién, porque esta es otra historia sobre esta cuestión, sigue habiendo crímenes e incluso hay más. Y ya le puedo decir yo que por mucho que salga el ministro Marlaska va a seguir habiendo más crímenes de este tipo. ¿Y sabe usted por qué? Pues porque no hay mejor modo de hacer que un problema se eternice que dar una mala respuesta. Y la ley de violencia de género es una respuesta objetivamente, y ahí están los datos, mala para el problema bien real de mujeres que mueren a manos de sus parejas. ¿Y sabe usted por qué es una mala respuesta? Pues porque no es una respuesta que busque solucionar un problema, sino que es una respuesta que busca crear un marco ideológico en beneficio del poder. Y lo mismo estamos viendo con otras leyes que en los últimos meses han empezado a caer sobre nosotros. La ley de familias de Belarra y Sánchez es una ley orientada a que desaparezca el concepto de familia. La ley Sisi de Montero y Sánchez no es una ley destinada a proteger a las mujeres víctimas de agresiones sexuales, no. Es una ley destinada a categorizar un nuevo concepto, el de hombre genérico, como agresor, de tal forma que ya no se persigue al fulano concreto que comete un abuso o una violación, no, se criminaliza al hombre en su conjunto. La ley de bienestar animal me parece que también es Belarra, ya no lo sé, pero desde luego también Sánchez, no es una ley destinada a proteger a los animales en tal o cual circunstancia, no. Es una ley que categoriza una especie de ente abstracto llamado animal, en el que cabe lo mismo el lobo ibérico que el mastín leonés o el hámster, ¿verdad?, para crear un marco ideológico donde está, por una parte, el animal explotado y el hombre explotador. Son leyes que no quieren solucionar problemas, son leyes que quieren crear marcos ideológicos para que la sociedad se habitúe a vivir en ellos. Y una vez que se han habituado a vivir en ellos, ¿quién resuelve el problema? El poder. La gente actúa en función de los inputs, perdóneme usted, que recibe. Y se hace una idea del mundo en función de la explicación que se le da. Y si la explicación que se le da a la gente es el mundo se divide en varones explotadores y hembras explotadas, en humanos explotadores y animales explotados, etcétera, 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 lógicamente la gente actúa en función de eso. ¿Y quién levanta la bandera del Redentor? El mismo poder que ha creado ese marco mental. En el fondo es una revolución cultural, es mucho más que un insensato sin escrúpulos, como dijo El País, que era Sánchez, y ciertamente de forma profética, ¿verdad? Es mucho más que eso. Es una auténtica revolución cultural que trata de cambiar la forma de ver la vida de todas las personas. Bueno, pues mira, a lo mejor va siendo hora de que frente a esa revolución cultural vayamos pensando en una contrarrevolución, en otra revolución. Sí, a lo mejor ha llegado el momento de que la gente se plantee de que no se trata solo de quitar a Sánchez del poder. No, realmente lo que hace falta es una nueva revolución cultural. Y yo ahí lo dejo. ¡Feliz Navidad! 29 de diciembre, jueves, y aún con la resaca del largo y estupendo programa de ayer dedicado a la ley trans y todo lo que rodea esta polémica, nosotros vamos a empezar a darle hoy tela a la actualidad política, que ha dejado cosas muy interesantes. Titulares. Yolanda dice que tenemos el mejor gobierno de la democracia. No se ría, lo ha dicho ella, y creo que no lo dijo ayer, que era el Día de los Inocentes.
que es lo que podía haber dicho. Vamos a revisar, por cierto, ya que estamos a final de año, ¿verdad?, si este es el mejor gobierno de la democracia. Vamos a revisar los incumplimientos constitucionales de Sánchez. Vamos a contar también que ya tenemos en la práctica nuevo Tribunal Constitucional y en lo que consiste. Lo veremos. Sánchez sacó el otro día la chistera y de su chistera empezaron a salir conejitos blancos, alguno negro, cheques con truco y mucho bla, 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 muchísimo bla, bla, bla. Vamos a examinar las medidas de apoyo social, ¿verdad?, que Pedro Sánchez propuso el otro día y vamos a ver cómo todas tienen truco. Una de las leyes de las que menos se ha hablado, y no es casual, es la Ley de Familias, así llamada, de Belarra y Sánchez. Bueno, las familias numerosas el otro día presentaban 20.000 firmas contra esta ley porque en la práctica las convierte en categoría, ya no a extinguir, a perseguir. Hablaremos con María Menéndez, portavoz de uno de los foros de familias numerosas, para que nos cuente su protesta. Y pasaremos por Bolivia, donde la izquierda ha empezado a secuestrar gobernadores. Ya es la nueva fase. Después de secuestrar a la señora Áñez, ahora estamos en el secuestro, además a vista de todo el mundo, en fin, una salvajada de gobernadores. ¿Qué estamos viendo en Bolivia? Bueno, pues se instala allí también un régimen neocomunista. Y no sé cuántos van en Hispanoamérica. Veremos todo esto bajo la presidencia de nuestro pesebre, el pesebre de don Jesús Ferreiro. Mira, qué cosa más bonita, ¿verdad? Que muchísimas gracias, de verdad. Que ha sido el regalo del año, aquí en el Toro Televisión. Mil gracias, de verdad. Y con nuestros contertulios de esta noche, pastorcillos todos ellos, don Román Cendoya. Muy buenas noches, ¿cómo estás? Pues buenas noches, muy bien, muy contento, a pesar de todo. A pesar de cómo nos mienten, cómo nos engañan, de lo que está pasando con las mujeres. Yo solo le pediría a Sicilia que el año que viene el PSOE deje de seguir presentando leyes para mejorar la vida de la gente. Lo dijo el otro día en el pleno del Congreso. Sicilia es un señor, es que hay que contarlo, porque aquí en el mundo político pues sabemos quién es, pero uno dice Sicilia y piensa en Los Soprano, no. O sea, Felipe Sicilia. Sí, es un señor diputado del PSOE, que además está en la Comisión de Justicia, que el otro día acusó de golpe de Estado a todo lo que no fuera la izquierda, por intentar que se cumplan las leyes en este país, y se comprometió a seguir presentando leyes para mejorar la vida de la gente. Pero por favor, no, por favor. Por eso. Yo solo le pedía para el año que viene, no no presente más leyes, por favor. Las mujeres son asesinadas, los violadores y los acosadores salen en libertad. Nunca hemos tenido tantos acercamientos al País Vasco y excarcelaciones de etarras como este año. Lo que pasa es que la pregunta que habría que hacer es: ¿con qué tipo de gente se relacionan estos del Gobierno y el PSOE, ¿no? Si ellos gobiernan para hacer mejor la vida de la gente y los únicos que se benefician son delincuentes y asimilados, es muy preocupante. ¿Qué es para ellos la gente? Exacto, ¿qué es para ellos la gente? Esa es la pregunta. Román Cendoya, bienvenido. Don Sergio Brabezo, feliz Navidad, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches. Pues mire, lo primero de todo, decirle que me ha gustado eso de llamarnos pastorcillos. Hombre, aquí, claro que sí. He de reconocer que me ha hecho mucha gracia. Dicho eso, escuchando su introducción, que me ha parecido muy apropiada, decirle una de las cosas que veo con sus palabras, que estamos viviendo 1984, totalmente sí. Viviendo sobre todo la parte de la neolengua, es decir, aquello que utilizar unas palabras para expresar todo lo contrario a lo que inicialmente describe ese concepto original de la palabra, ¿no? Y eso es exactamente en lo que vivimos. Ha descrito pues, el hecho de que es un hombre, que es una mujer, cuando ya se dudan en esos principios, al final tiene uno pues, una locura dentro de la cabeza y en sus actos. Lo peor de todo, los niños, porque crecen con una falta de estructuras lógicas. Totalmente. Que luego va a tener unas consecuencias muy duras. Por cierto, ya que saca el tema Brabezo, que yo no lo habría sacado, pero no, sí, también. No fue porque vieran nuestro programa de ayer, pero en Suecia han decidido ya prohibir el cambio de sexo a menores de 18 años. En Suecia, en Suecia. Pero ¿qué es de sentido común? En fin, que un menor pueda decidir, claro. Y aún parece, pero bueno, que se lo sepa usted, porque esto no se lo van a contar. Hay un artículo muy bueno de Carlos Esteban, creo que en Gaceta, sobre la cuestión, por cierto. Sergio, bienvenido. Placer.
Ya el otro día contábamos que ya tenemos quien nos va a surtir de mazapanes durante los próximos 4 años desde Toledo. Inés Cañizares, muy buenas noches, ya que estamos navideños. Buenas noches, flamante José Javier. candidata a la Claro alcaldía que de la sí. ciudad imperial. Pues nada menos. muchas gracias. La verdad es que estoy muy contenta, muy ilusionada y muy agradecida a Vox que haya decidido designarme como candidata a la alcaldía de Toledo. Todo un reto, un doble reto, una doble encomienda. Y bueno, pues vamos a por ello. De todas formas, yo llevo trabajando 4 años desde el punto de vista político, pero llevo 35 años en Toledo, soy una vecina de Toledo, si es ciudadana que... de Toledo, y conozco perfectamente a la sociedad toledana, El otro en día todas vi sus una vertientes. entrevista que te hacían, me parece que los compañeros de radio, quiero recordar, y osó preguntarle a la entrevistadora qué pensaba ya para Toledo. Se puso a hablar ya que yo no acababa nunca la entrevista. Bueno, en fin, bueno, es que también bueno. vaya pregunta más temeraria. Sí, claro, y conociéndome, ¿verdad? Conociendo que no me Toledo, gusta imagina. hablar. No, conociendo, quiero decir, conociendo como conoces tú Toledo, claro. Claro, por que es un supuesto. programa. Es que no es lo mismo si llegas de alcalde paracaidista o siendo oriundo, ¿verdad? Pero viviendo fuera, que siendo un vecino, claro. Siendo un vecino Es de Toledo que sí. perfectamente estás tomándole el pulso todos los días a la ciudad porque tú eres uno de los afectados por las políticas municipales. Pues nada, muy bien, mira, un poco al hilo de tu presentación, yo creo, lo digo de manera reiterada, y es que las políticas se miden por sus resultados y no por sus intenciones. Y yo creo que en el caso de la violencia contra las mujeres, de los casos que estamos viendo hoy, ayer, en estos últimos días y bueno, pues a lo largo de todos estos años, precisamente cuando la respuesta a un problema social se enfoca desde la ideología, no vamos por el camino correcto, vamos por el camino del fracaso. Todas estas leyes, las leyes de género y las leyes en definitiva de la izquierda, la ley trans, leyes sectarias que precisamente lo que hacen es poner en la diana a una parte de la sociedad y demonizar, lo que pretenden es, como tú bien has dicho, una ingeniería social, ¿no? El transformar nuestra sociedad, eliminar a la familia como célula básica de la sociedad, que es la que realmente educa, protege y cuida, y sustituirla por algo que no es familia, porque si con la nueva ley de familias todo es familia, al final claro, no nada, es familia, nada lo es. Y por último decir que efectivamente el gobierno de Sánchez es, y todos los gobiernos socialistas que estén en todas las instituciones, me da igual que sean ayuntamientos y que sean gobiernos autonómicos, al final si están al lado de Sánchez son aliados precisamente de los delincuentes, de los golpistas, de los terroristas, de los ocupas, de los agresores sexuales, porque estamos viendo que todas las medidas que toma el gobierno y todas las leyes van encaminadas precisamente a favorecer a los delincuentes y no a la gente corriente, a la gente normal, al ciudadano de a pie, al que paga sus impuestos y, en definitiva, al ciudadano que cumple con las leyes. Y hemos de dedicar un día, un cuarto de hora, 20 minutos, ya después de Reyes, si te parece, a Toledo. Hombre, por supuesto, yo estaría encantada. La ciudad imperial, patrimonio de la humanidad. Después de Reyes. Ah, bien. Encantada. Pues nada, a vuestra disposición, perfecto. No sé desde cuánto tiempo llevamos esperando la lanzadera famosa Madrid-Toledo para ver, por ejemplo, el conjunto monumental y el Museo del Ejército, etcétera. Bueno, pues viejísimo proyecto, pero que al final no, en fin. hay muchas cosas por hacer en Claro. Toledo, pero no las voy a contar nos ahora. vamos a liar. El próximo día, muy bien, Y gracias. si no conoce usted Toledo, aproveche estos días para ir y así cuando entrevistemos a Inés ya sabe de lo que estamos hablando. Que luego vale la pena. Bueno, bienvenida. Don Antonio, nos últimas muy buenas noches, ¿cómo estás? Muy buenas noches, ¿qué tal? A mí lo de pastorcillo sí me ha gustado. Mientras no seamos borregos, es mejor No, ser, los borregos son nosotros. Los borregos son nosotros ser siempre. pastor que ser borrego. Nosotros pastorcillos, sí, señor. Y nada, pues aquí vamos a hacer una evaluación del gobierno Sánchez, pero entonces tendremos hoy un programa de 8 horas. ¿O No, lamentablemente vamos a tener que dedicar solo 8 minutos al asunto. Porque bueno. claro, esto Pero va- bueno, esto vamos va- a pero ir viendo se- algunos se- aspectos, para ¿no? mucho. Se simplifica muy rápidamente, se puede Sí. decir una mierda. Sí, bueno, esa es la Ya. síntesis, Es decir, pero luego esta hay es una un síntesis, ya desarrollo está. Es decir, ¿para qué bastante entrar largo y en materia? profuso, Donde porque- entres, vale el adjetivo descalificativo. Nosotros vamos a entrar enseguida en materia. Antes, el hijo del sol, don Borja Peñalver. Muy buenas tardes, noches, ¿cómo estás? Buenas tardes. Comunidad Solar, ya sabe usted, siempre lo contamos, hasta donde yo sé son los únicos que te lo dan todo hecho, que es un enorme alivio, porque todos hemos tenido en algún momento la tentación, incluso el proyecto, ¿verdad? De decir, bueno, voy a poner placas de una puñetera vez, y empiezas a mirar y dices que no sabes qué escoger, que las gestiones que hay que hacer, que no sabes qué desgravaciones hay, que no sabes cuánto te va a costar, cómo lo vas a pagar, que no sabes cuantificar tu ahorro. Se acabó.
llama usted, Borja, cuéntamelo. Y Borja lo cuenta. Y además todo entero, además, llave en mano. Lo cuento encantado. Tanto yo como cualquiera de los que trabajamos en Comunidad Solar estamos más que felices de atender cualquier consulta. Y vengo a traer una buena noticia hoy. Dentro de todas las malas cosas que parece que están pasando a nivel general, os puedo contar que los precios de la energía nos están dando un respiro. Han bajado mucho estas últimas 2 semanas. Y la razón de que hayan bajado tanto es básicamente porque el entorno para la producción renovable es inmejorable. Ha llovido mucho, hay mucha hidráulica, hay mucho viento en el norte, que es donde tenemos mayor potencial eólico, hay mucho sol en el sur, que es donde tenemos mayor potencial solar, y todo eso en conjunto hace que los precios de la energía hayan bajado considerablemente y que no esté haciendo falta el mecanismo este de intervención del gobierno del tope del gas, lo que demuestra, por otro lado, que se consigue mucho más aumentando la oferta. El gobierno se debería concentrar en aumentar la oferta en vez de en intentar regular mercados que son irregulables, porque son mercados que son... El mercado es común para toda la Unión Europea y cuando tú haces un mecanismo que distorsiona los precios en un punto de la Unión Europea generas arbitrajes e ineficiencias dentro de todo el sistema interconectado europeo. Eso es de primero de economía, ¿no? Es de primero de economía, un doctor en derecho, un doctor en economía debería saber eso, ¿no? Parece más que evidente, pero bueno, tienes que no haber copiado tu tesis para saber. El doctor en economía comunista claro. Es intervencionista. Mira que me gusta politizarlo todo. Es que qué barbaridad. Ahora mismo, ¿qué tal veis funcionando? En invierno siempre se hace la pregunta. A ver, ¿Y en invierno cómo se da la solar? Este mes ha sido malo en términos de generación solar, sobre todo en las primeras 3 semanas ha llovido mucho, es bueno para otras renovables, no tan bueno para la solar. Sin embargo, bueno, lo que tiene que entender la gente es que el hecho de que esté nublado no significa que no produzcan nada los paneles. Simplemente bajan su producción porque bajan su eficiencia, porque hay menos radiación, pero siguen produciendo el 50-60% de su capacidad. Ah, ¿tanto? Sí. Depende también del nivel de nubes, pero típicas nubes de aquí que no son muy densas, más o menos 50-60% sí puedes estar produciendo. Yo llamo ahora al 656-727-593 y digo que Esparza me ha convencido porque Borja parece un chico muy majo, me quiero poner placas en casa. Sí. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo me sale? Bueno, nos pueden visitar nuestra página web comunidadsolar.es, llenar el formulario, nosotros les contactamos, les pedimos su factura, miramos el tejado de su casa para ver el potencial que tienen de instalar placas solares y les hacemos la mejor oferta del mercado. No es porque sea mi empresa, sino porque de verdad estamos muy comprometidos a intentar tener los mejores precios, a intentar tener los mejores productos y también a intentar tener el mejor servicio. Y os encarguéis de calcular el coste, el ahorro, que es respecto a la factura que estás pagando, y las bonificaciones y las ayudas y todas esas cosas. Bonificaciones, ayudas, gestionamos la subvención y también gestionamos la financiación porque queremos que todo el mundo pueda tener acceso a esto. No solo la gente que tenga dinero en el banco y diga, oye, voy a gastarme 6.000, 7.000 euros en placas solares. Hay mucha gente que no tiene esa capacidad, pero nosotros le facilitamos la financiación y podemos hacer que lo pague con el ahorro que genera. ¿Eso qué te iba a decir? Y el ahorro es inmediato, desde que colocas las placas. El ahorro, desde el primer día que están produciendo, lo ves de manera inmediata reflejado en tu factura y si tienes excedente, eso es un poquito más lento porque de nuevo depende de la regulación y hay que pedir que te legalice la instalación del Ministerio de Industria, pero una vez que está legalizada, te compensan tus excedentes. Es decir, tú todo lo que viertes y no consumes, te lo paga la distribuidora. En dinero contante y... Bueno, no es que te lo pague, te lo descuenta de tus facturas, claro. En dinero, digamos. Pues mire, todos son ventajas, así que llame ya porque ¿qué quiere usted que le diga? Al final hay que adaptarse y sobrevivir, ¿no? Adaptarse y sobrevivir, pues esta es precisamente la forma de hacerlo, Borja Peñalver. Gracias mil. Gracias a vosotros. Y que tengas muy feliz salida y entrada de año. Feliz Navidad para todo el mundo y feliz año. Y que 2023 no sea lo que parece que va siendo. No. Bueno, gracias mil. Gracias mil. Nosotros nos vamos a Bolivia, hablando del hijo del sol, Bolivia. ¿Por qué? El Alto Perú, como se llamaba en tiempos del virreinato. Bueno, pues porque lo que se está produciendo allí, y qué bien que esté Cendoya hoy en la mesa, ¿verdad? Tiene todo el aspecto de formar parte de la misma cadena de golpes de Estado, que no son otra cosa, en las naciones hispanoamericanas, desde Chile hasta Colombia y Venezuela, como usted bien sabe. Lo último, la detención, secuestro en realidad, del gobernador Santa Cruz. Vamos a verlo. El gobierno de Bolivia secuestra al líder de la oposición y gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho. Ayer por la tarde, cuando volvía a su casa, 2 policías vestidos de civil que le perseguían en moto, le obligaron a detenerse y le lanzaron gas lacrimógeno. Posteriormente le trasladaron en helicóptero a La Paz. Él se bajó
de manera tranquila de la movilidad, como le digo, y lo tiraron al piso. Lo agarran y le dicen, ya, al piso, y lo tiran al piso, se separan, otro viene, lo enmanilla y lo alzan y se lo llevan. Acto seguido, los fieles de la oposición tomaron el aeropuerto y las calles de la ciudad, provocando diversos enfrentamientos y protestas, y algunos cargando contra Luis Arce y Evo Morales. Este señor tiene que estar en la cárcel, ha hecho mucho daño al país, ha asesinado a tantas familias, por eso tenemos tantos huérfanos, viudas. Se tiene que hacer justicia. El régimen de Luis Arce se felicita por el operativo, aunque por el momento se desconocen los motivos de su detención. Según el comunicado lanzado por el Ministerio Público del país, es por el caso Golpe de Estado 1, mismo motivo por el que fueron a la cárcel la expresidenta Yanine Áñez y los ministros Álvaro Coimbra y Rodrigo Guzmán. Según esta sentencia, los tres están acusados de delitos de sedición, terrorismo y conspiración. En el año 2019, el expresidente de Bolivia huyó del país tras las protestas para denunciar el fraude electoral a favor de Morales en los comicios de aquel año. Tras rechazar tanto él como sus ministros el cargo de presidente del país, Yanine Áñez y Luis Fernando Camacho tomaron el poder del país y la región, respectivamente. La expresidenta lleva casi 2 años en prisión, a pesar del reproche por parte de la ONU y Derechos Humanos a la sentencia, la cual tildaron de justicia parcializada. Y ahora, el régimen de Arce pretende meter en la cárcel a Luis Fernando Camacho. Bueno, y a partir de aquí realmente nadie sabe lo que va a pasar, pero se puede intuir, ¿eh? Se puede intuir, Ramón. No, vamos a ver, Bolivia va en plan narcoestado terrible, absolutamente degenerado. Esto es el plan B después del el golpe de Estado fallido de Perú, porque Bolivia quería hacer una alianza y financiaba desde el narco a Pedro Castillo y a Perú Libre para hacer ese Perú del Sur, ¿no? La salida de Bolivia al mar, que es lo que les falta para poder exportar la coca con mayor tranquilidad y quedarse con la mayor región productiva de hoja de coca del mundo, que ha empezado a producir amapola, que es el sur del Perú en el BRAE. Es una injerencia absoluta porque están desestabilizando 2 países y en el que ya no se cortan y no tiene ningún pudor Evo Morales y todos sus aliados, y ahí hay que incluir a José Rodríguez Zapatero y a todos los que le han estado apoyando, lo visitan habitualmente y marcan las políticas de lo que está haciendo en Bolivia para generar esa plataforma de narco brutal para todo lo que sería el mundo, ¿no? Y esa es la realidad. Y entonces ya no tienen pudor porque la OEA empieza a ser una organización fallida, la justicia en Perú y la separación de poderes obviamente no existe. En Perú, Sendero Luminoso sigue, aunque ya va bajando el pistón y la presidenta se está haciendo con el control del país poco a poco, pero con enormes dificultades en el sur, que es lo que ellos están propiciando para no tener ninguna cortapisa para intentar proponer o desde montar una guerra, que ya está larvada, o desde intentar montar una sedición. Ya hay un movimiento en Perú para declarar delincuente internacional y en busca y captura a Evo Morales por alimentar este tipo de movimientos, conductas y actuaciones. Pues claro, cuando tú te metes ya en país ajeno, quitas la oposición de tu país e intentas crear un nuevo Estado que se llame Perú del Sur o la nación aymara, empiezas a actuar en distintos países y Naciones Unidas y las organizaciones internacionales, si no estuvieran cooptadas por la izquierda globalista, deberían actuar en esta situación. Yo creo que es un atentado gravísimo que pase en este momento una cosa como las imágenes que vimos ayer, a la luz del día, sin ningún pudor, atentando contra los legítimos líderes de la oposición, metiéndolos en la cárcel y alimentando la ruptura de un país. Vamos, esto es una barbaridad. A mí me iba a decir que me llama la atención, sé usted que es una figura retórica, que los medios de comunicación españoles, porque que en Luxemburgo esto no se cuente, mire, bueno, ahora en España es como lo de Nicaragua. La inmensa mayoría de los medios han pasado completamente de el término exacto es genocidio, que está llevando a cabo el gobierno nicaragüense, muy particularmente contra los católicos, ¿no? Bueno, lo de Bolivia también, Antonio, Sergio e Inés, como que les da igual, ¿no? Sí, yo creo que... Perdón. No, en el orden. Inés. Bien. Yo creo que efectivamente nosotros desde luego condenamos enérgicamente y pedimos y exigimos saber también dónde está Luis Fernando Camacho, ¿no? Porque bueno, ya sabemos que esta mañana estuvo precisamente mi compañero Víctor González, ¿no? Sí. Que conoce el tema en profundidad, hablando y relatando un poco cómo se han sucedido los acontecimientos. Y nosotros, desde luego, creemos que todos los gobiernos occidentales que se denominan a sí mismos democráticos deberían condenar este hecho
y rechazarlo, ¿no? Y tomar, yo creo que medidas desde el punto de vista también diplomático, ¿no? Igual que se ha hecho en otras ocasiones, pero creo que han dado el silencio, ¿no? como respuesta. Y claro, efectivamente, ¿qué ocurre en estos estados narcocomunistas? Que lo que pretenden, su objetivo fundamental es eliminar al disidente, porque cuando ellos con el argumento no consiguen convencer y siempre llegan de forma extraña, por decirlo de alguna manera, al poder, pues precisamente la única forma de mantenerse es eliminar a la disidencia, a todo el que no opine como él, y hacerlo de manera, precisamente, no con argumentos, sino de manera violenta, como ha sido en esta ocasión. Desde el Foro de Madrid, en el que participamos, bueno, pues se ha condenado este secuestro y se piden responsabilidades, pero bueno, aquí en España sabemos que efectivamente Sánchez es aliado de estos estados y de estos gobiernos narcocomunistas, ¿no? Y aquí además tenemos a uno de sus principales exponentes, ¿no? A Zapatero y a la señora Irene Montero y toda la Podemia, ¿no? Que precisamente además bueno, pues lo que hacen es defender enérgicamente a todo este tipo de gobiernos totalitarios, y yo creo que en este caso pues es el pueblo, ¿no? de Bolivia el que debe protestar y el que lo está haciendo, ¿no? Y salir a la calle, bueno, pues para denunciar esta situación de acoso y derribo al disidente y de alguna manera liberar a todas las instituciones de este tipo de gobernantes que lo único que pretenden, pues eso, es manejar el poder para hacer lo que quieran y tener sometido a su pueblo. Antonio, Sergio. Bueno, yo estando de acuerdo con las dos intervenciones anteriores, yo no soy un experto en Bolivia, de hecho, pues de esto, yo creo que la situación general... No hay nadie experto en Bolivia, no, ni siquiera Zendoya. O sea, hombre, Zendoya lo conoce mejor, ¿no? Por lo menos mejor que yo. Lo sufro. Pero sí que hay que poner de manifiesto alguna reflexión. En primer lugar, que esto no es casualidad y sobre todo que el modus operandi es siempre el mismo y lo que está detrás es el Foro de Puebla, ¿no? Que es esta izquierda globalista totalitaria que no cree en la democracia, aunque se le llene la boca hablando de democracia completamente. Por cierto, con apoyos, porque aquí España sí que tendría que jugar un papel muy importante por nuestra historia en esos países, pero justamente está jugando un papel absolutamente equivocado y de apoyo a estos movimientos, porque es que en el gobierno español están personas que apoyan este tipo de iniciativas, con lo cual nos tenemos que echar a temblar de lo que podría pasar aquí en un momento determinado. Pero por cierto, decía, esta izquierda globalista del Foro de Puebla, etcétera, etcétera, que es la que critica fundamentalmente los símbolos del descubrimiento de América y de la gestión que España llevó a cabo aquí. Y hay que decirles que si están estos países en las circunstancias en las que están, es que España hace 250 años que se fue de allí, prácticamente, ¿eh? Es más, cuando España estaba allí, Sudamérica era muchísimo más rica que Norteamérica. O sea, en todos los sentidos, desde el punto de vista de la educación, desde el punto de vista económico, de la sanidad, ahora precisamente, etcétera, dentro etcétera. del próximo libro que tengo que entregar, acabo de terminar el capítulo de las emancipaciones hispanoamericanas. Ahora está siendo el bicentenario. Es que Ahora está eso siendo el ya son bicentenario de las... 1822 y 200 1826, todos los países nuevos hispanoamericanos contrajeron con el Reino Unido una deuda de 30 millones de libras. Porque Y será, desde ¿verdad? entonces hasta acá, las autoridades independientes. Bueno, pero ya digo que el papel que jugó allí España era un papel fundamental y estos son los que lo critican y mirar cómo están dejando, por donde pasan, arrasan con todo lo que llevan y solo generan pobreza, ruina y totalitarismo. Sergio. Sí, yo añadiría algo que para mí es bastante importante de lo que está pasando en América en general. Una crisis con las drogas y una crisis con la inmigración. Que concretamente estamos viendo problemas con diferentes narcos, concretamente con la cocaína obviamente, pero también con el fentanilo, que está siendo una problemática para Estados Unidos gravísima. Una ciudad en la cual yo tengo muchísimo cariño y que he vivido prácticamente 2 años, que es Filadelfia, destrozada por una droga como es el fentanilo, la quinta ciudad más grande de Estados Unidos, destrozada. Si pueden ver las imágenes los espectadores, pues yo les recomendaría que lo hicieran para que vean la dureza que tiene todo ese tipo de droga que se está expandiendo en Estados Unidos, eso por un lado, pero también en toda América como productor y como vía de comunicación hacia el país estadounidense. ¿Y eso qué sucede? ¿Qué tiene que ver con todo esto? Bien, pues que son estos narcos, son estos
personas las que están dominando actualmente los gobiernos que hay en Latinoamérica. Eso es lo que estamos viendo, eso es indudable. Y evidentemente que aquí también vuelvo otra vez a incidir en el papel que juega España. Soy atlantista y creo en ello, creo que España tendría que jugar un papel muy importante con Latinoamérica, es la puerta a Europa, España de Latinoamérica, y sobre todo cuando España y Latinoamérica han estado unidos, han podido ser fuertes con Estados Unidos y trabajar en consecuencia. Y me viene en mente a la administración de José María Aznar, donde teníamos ese gobierno que tenía clara cuál era la política exterior, sabía cuáles eran sus aliados y sabía la importancia que tenía ese juego estratégico entre Estados Unidos, América Latina y España. Actualmente se viró y se rompió con todos esos, con esas alianzas, y estas son las consecuencias. Estas son las consecuencias de lo que estamos viendo. Una cosa que es importante. Lo primero, recordar que en Bolivia Evo Morales tuvo que salir del país porque ordenó a la policía que disparara contra el pueblo, cuando se pudo filmar por la propia policía las urnas falsificadas para cambiar el resultado electoral. Entonces tú votabas, cambiaban las urnas y ganaba él. Cuando se dieron cuenta del pucherazo, mandó disparar fuego real contra la gente y la policía le dijo que no, porque eran sus hermanos, sus cuñados, sus hijos, los que estaban en la calle manifestándose contra él. ¿Qué pasó? Que cuando se repitieron las elecciones por la presión de la OEA y de los entornos de alrededor y del Foro de Puebla, la izquierda presentó un candidato y la derecha 5. Y ganó la izquierda. Esto es una cosa que la derecha tiene que tomar nota en América Latina. Ya estás bien de ser minifundios ideológicos para presentar una alternativa real contra una fuerza unida, que es la izquierda globalista del Foro de Puebla y el Foro de Sao Paulo. Y lo segundo y más preocupante es que antes el narco trabajaba en beneficio propio y en beneficio de los narcotraficantes. Y hoy trabaja en la implantación porque es su soporte del comunismo en todo el continente. El narco crece si gobiernan comunistas. Y están todos implicados. Es decir, la imagen de Zapatero visitando la hoja de coca en Chapar, en la Cochabamba, es un vídeo repugnante para cualquier occidental. Con eso se financia la guerrilla, con eso se financia Sendero Luminoso, que es una organización terrorista, con eso se financia el que se tiren ladrillos con cartuchos de dinamita contra la policía en el Perú en los recientes incidentes que hemos tenido, y con eso se financia que se secuestran a los gobernadores y a los políticos de la oposición. No se puede estar ahí y hablar de democracia. Vamos a la publi y nos vamos a la ley de familias, que tenemos ya a María Menéndez esperando. Pausa para la publicidad y enseguida estamos con ella. Antes le recuerdo a usted que, hombre, el comedisco es mágico, que nos trae Adolfo Albistur, el fantástico aparato de Protege tu Vida, que no sabe usted el éxito que ha tenido, y lo entiendo perfectamente. No solo porque sea útil, porque son 30.000 muertes al año en España de infartos, que ya es que es sencillísimo de usar, pero no está acostumbrado a pensar en los desfibriladores, pues lo que ves en las películas, ¿verdad? Esas placas gigantes que hacen ¡bumba! Y tal. No tiene nada que ver. Este aparato lo conecta usted en su casa, le da el botoncito, te va contando lo que tienes que hacer. Paciente adulto, solicite asistencia médica. Usted solicita asistencia médica y mientras tanto tira de la lengüeta, saca las placas, perfectamente explicado cómo se tiene que utilizar, las coloca. A partir de ese momento el aparato empieza a registrar todo lo que pasa en el corazón del enfermo. Si realmente ha tenido una parada y está fibrilando, el aparato suelta una descarga, una pequeña descarga, pero suficiente. Si no, el aparato no suelta ninguna descarga, pero sigue registrando lo que pasa, de tal forma que cuando llegan las urgencias usted puede darles el electrocardiograma de esta persona a ver lo que le ha pasado. No solo se puede salir de un infarto, sobre todo se va a evitar el riesgo de que deje de llegar riego al cerebro, que es lo que provoca la muerte con más frecuencia incluso que el paro cardíaco, ¿verdad? Y lo que en todo caso deja consecuencias irreparables. Esta es la maravilla de Protege tu Vida, que ya digo, está teniendo un éxito formidable, sobre todo por lo sencillo que es de utilizar y evidentemente por lo práctico, claro. Además, como usted sabe, si llama de parte del Toro Televisión, tiene un 30% de descuento y además de regalo la estrella de estas navidades, las primeras navidades que se pueden cenar peladillas sin ningún problema, que es el desatragantador que es un aparato que es pura mecánica, es una cosa asombrosa. Yo no sé cómo no se le había ocurrido a nadie esto antes, pero bueno, al final todas las muertes que ha habido. Usted, seguro que usted, si es amo de casa,
o ama, me da lo mismo, habrá desembozado cañerías, claro, como todos. A todos nos ha tocado. Bueno, pues lo mismo, pero para las cañerías propias. El sistema es el mismo y es de una eficacia asombrosa. Pues esto va de regalo con el desfibrilador. Si usted llama diciendo que llama de parte del Toro, si no, no. Pero además se vende aparte, por otra parte, o sea que 900-730-061. Vámonos a la publi, a la vuelta. La ley de familias. Vemos lo que el gobierno está tramando y lo que tienen que decir las familias numerosas que ayer se concentraban en Madrid. Estamos de vuelta sonriéndonos de oreja a oreja, pese a cómo está el país, porque se nos hacen los dedos huéspedes con las delicias toledanas navideñas que Inés Cañizares estaba glosando ahora mismo en la mesa. En fin, las anguilas, es verdad. Las anguilas de mazapán, las delicias de mazapán, luego las toledanas, o sea, tenemos una cantidad de dulces. En fin, bueno, vamos a la ley de familias, ley de la que ya habíamos hablado aquí la semana pasada y que tiene en realidad dos cualidades fundamentales. Uno, desaparece el concepto de familia, puesto que se extiende tanto que cualquier asamblea humana bajo un techo es familia, bien. Y dos, sirve para que las familias renuncien de facto a su derecho constitucional de elegir la educación religiosa y moral de sus hijos. Una pasada, ¿eh? Bueno, ayer un grupo de familias numerosas presentaba un número de firmas importante, más de 20.000, ante el Ministerio de la Cosa. Vemos un brevísimo avance de esa concentración. Enseguida hablamos con María Menéndez. Las familias numerosas hemos venido, y las familias en general, ante el Ministerio de Derechos Sociales de la ministra Belarra a decirle lo que nos parece la ley de familias que acaban de aprobar. Quieren hacernos invisibles para la sociedad. Por eso borran nuestro nombre, el de familias numerosas. No saben que la familia es anterior al Estado, es la que forma la sociedad. Y de la sociedad emana el poder político, la organización política y sus leyes. Por eso, las leyes, deben existir para proteger a la familia, no para hacerla desaparecer. El Estado solo acredita lo que ya somos. No nos conceden que seamos familias numerosas. El titular para la prensa es atrayente. 100 euros mensuales como prestación universal. Que las familias no nos vamos a dejar avasallar y que si llega el caso desobedeceremos esta ley. Que saque de las aulas todo lo que es el adoctrinamiento, la ideología y el sectarismo. Es una destrucción del concepto de familia numerosa. No se nos reconoce como una realidad que existe. Que la sociedad civil y las familias ya hemos dicho basta. Doña María Menéndez, muy buenas noches. Hola, ¿qué tal, Javier? ¿Por qué desobedeceremos si prospera la ley? Porque nos quitan lo que nos acredita lo que somos. Nos quieren quitar el título de familia numerosa, nos quieren quitar nuestro nombre. Lo tenemos desde 1941 y somos numerosos a partir de que tenemos muchos hijos. No, el Estado no es quien para decir quién es familia, quién no. Hay que decir que ya en este momento las ayudas del Estado en España a las familias numerosas y desde hace muchos años son sensiblemente inferiores a las de cualquier otro país de nuestro entorno, excepto Marruecos, como les gusta decir a nuestros políticos, pero asombrosamente inferiores. O sea, no se puede hacer una idea, de verdad. Sí. Con esto, digamos que se institucionaliza la expulsión de las familias numerosas de la vida pública. Totalmente, porque ya ni siquiera nos llamamos así, nos incluyen en un tipo de familia con otra gente, nos diluyen entre otras realidades y, por supuesto, o sea, nos van a baremar con la renta, a lo que no vamos a llegar nunca, ninguna prestación, ninguna ayuda, ninguna protección. Y luego, además, que esta ley de familia se reduce a una ley de prestaciones sociales, porque claro, una inversión en familia no la estamos viendo, al contrario, están haciendo todo posible para que desaparezca. En este momento las ayudas a las familias, ya no digo numerosas, digo en general, son exiguas. Ocasionalmente alguna puede acceder a un bono social en materia de luz, etcétera, pero siempre bajo condiciones tan estrictas que es
francamente difícil. Quiero decir que si cumplieras esas condiciones no podrías dar de comer a los niños, en fin. Bueno, pero lo que sí que me interesa subrayar es que esto ha venido siendo así desde hace por lo menos 25 o 30 años en España y que no ha habido gobierno que se atreva a adoptar políticas de familia numerosa, de protección, muchos de ellos escudándose en que las comunidades autónomas podrían hacerlo, pero estas tampoco. De hecho, no hay una ley de protección integral a la familia en España. Y han tenido que venir el gobierno comunista, que es el que menos cree en la familia, a hacer una ley de protección a la familia. Y ya estamos viendo que esta ley de protección es una farsa y es un soporte ideológico para unas realidades familiares que son las que a ellos les gustan, que es desvincular a los miembros de la familia entre ellos y crear unas realidades ficticias, falsas y además negativas para la sociedad. ¿Algún partido político ha respaldado vuestra protesta? Nos suelen ayudar el Partido Popular, Vox, algunas veces Ciudadanos o el partido minoritario del PDeCAT. Y en este caso, pues, los de Navarra, pero es que son partidos que tienen 1 o 2 diputados y con eso no hacemos nada. O sea, los números nos ganan y tienen todas las de ganar los que promueven esta ley y otras tantas. En este caso concreto, a partir de estas firmas que habéis presentado, ¿cuál sería el proceso? El proceso es que ahora, después de las alegaciones que terminaron el 27, vuelve otra vez el anteproyecto al Consejo de Ministros. Si se aprueba otra vez, vuelve al Congreso. En el Congreso se votan las enmiendas a la totalidad. Después se va a la Comisión de Derechos Sociales. Ahí se votan las enmiendas al articulado. Y después volverá al Congreso, se votará, pasará al Senado, luego otra vez al Congreso, se publica en el BOE y luego tiene que bajar a todas las comunidades autónomas y tendrán que aprobar normativas para poder aplicar esta ley de familias. ¿Y por parte del Gobierno alguien ha intentado hacer un amago de acercamiento a vosotros? No. De hecho, en la otra pelea que tuvimos con la bonificación en las cuotas de la Seguridad Social cuando contratas empleadas de hogar que te ayudan en la familia, nos reunimos con una diputada del Partido Socialista y nos negó en la cara que hubieran quitado esa bonificación. Cuando tú tecleas en Google y en el BOE la ley de familias numerosas, te aparece el artículo donde establecen esta bonificación como artículo derogado. Ya. Entonces, y esa misma diputada que defendió la ley donde salía esta derogación, en el momento de ir a defenderlo en el Congreso de los Diputados, la propia ministra de Trabajo le dijo: oye, por favor, di que no se ha derogado la bonificación a familias numerosas. Pero es que son mentirosos y falsos, porque es verdad que han derogado esa bonificación, pero luego decían: bueno, es que la vamos a incorporar otra vez para otro tipo de familias y además con el baremo de la renta. Con lo cual, es como si te cambiaran el regalo, pero con el mismo envoltorio. O sea, una farsa y una mentira. Ya, pero vamos a ver, el envoltorio es el mismo, pero el destinatario del regalo es otro, por lo que veo. Es otro, claro. Sí, porque nosotros ahora desaparece familia numerosa y estamos en el tipo de familia que tienen dificultad en la crianza de sus hijos. Y ahí entra otras realidades. Sí, claro, no tiene nada que ver. Que no tienen nada que ver con nosotros. Sí, entiendo. Con lo cual nos desvirtúan y nos deshacen la esencia de lo que somos. María Menéndez, gracias mil. Nosotros seguiremos aquí muy de cerca este asunto y apoyando vuestra reivindicación, que es enteramente justa, que es objetivamente justa. En fin, gracias mil. Muy bien. Muchas gracias. Gracias, buenas noches, feliz Navidad. Gracias. Adiós, feliz Navidad. Bueno, pues esto es lo que hay. Yo sobre esto, porque ya me toca hablar sobre ello y además me he estudiado bien la ley de familias y la ley trans,
que están relacionadas y son círculos concéntricos, sobre todo por lo que hace referencia al tema educativo y de meter contenidos de este tipo en las aulas, de diversidad, de ideología LGTBI, etcétera, etcétera. El Gobierno aquí aprovecha que el Pisuerga pasa por Valladolid porque lo que hace es transponer una directiva comunitaria de 20 de junio del 2019 de conciliación de los progenitores, etcétera, etcétera. Lo que pasa es que ya empieza aquí a cargar ideología de la buena de la suya. Esta ley, con la ley trans, tiene, como decía, una unidad de actuación en cuanto a meter contenidos LGTBI, sobre todo a los niños. De hecho, en la propia ley dice cosas tan bonitas como que ningún epígrafe en los colegios debe contener algo que no sea de carácter no inclusivo. O sea, esto se tiene que manejar, la ley de familia se mete hasta en el colegio también. Luego genera, hay fallas de inconstitucionalidad en la norma desde mi punto de vista. La más importante, la del artículo 24, apartado tercero, que hace referencia, por ser contraria al artículo 27.3 de la Constitución, de la libertad de elección de la educación por parte de los padres. Es lo que se ha llamado el PIN parental. Sí, es decir, los padres no pueden negarse a que los contenidos complementarios de las enseñanzas escolares sean los que decida en ese momento la administración educativa. Por lo tanto, creo que esto es muy grave. Luego la ley regula una panoplia de actuaciones de las administraciones públicas que me recuerdan en buena medida a las leyes zapateriles de Zapatero, muy especialmente a la ley de dependencia, sobre todo cuando en la disposición adicional primera de la ley dice que, bueno, que todo esto se llevará a cabo si hay habilitación presupuestaria. Esto, Antonio, te quería preguntar, porque nos ha contado María. Vamos a ver. Si yo entendí bien el proceso, esto es una ley que tienen que aplicar las comunidades autónomas. Claro, eso y es que, como ocurrió con el tema de la ley de dependencia, tienen que financiar las comunidades autónomas. Exacto. Con lo cual, te voy a hacer un regalo con el dinero de Isabel Díaz Ayuso, por ejemplo. Es una ley. Luego la mano en la caja del otro. Eso es otra de las cosas que tenía aquí apuntadas para comentar, que es una ley muy intrusiva en el ámbito familiar, y eso también conlleva la intrusión en derechos fundamentales, pero también es una ley muy intrusiva en competencias de otras administraciones públicas, como son las comunidades autónomas, que son las que, en efecto, teniendo competencias en virtud del artículo 148.1 de la Constitución, tienen que desarrollar o tienen que ejecutar esas políticas de familia. Por lo tanto, en muchos aspectos, esta ley es un brindis al sol. Y por último, quería comentar que la ley es coherente con la ideología que tiene este gobierno con respecto a las familias, que es una ideología eminentemente comunista, verbalizada por la anterior portavoz del gobierno cuando dijo que los niños, por ejemplo, no eran de los padres, que los niños eran del gobierno. Es decir, estamos en la época de Stalin, cuando las familias, los niños no eran de los padres ni era de Joseph Stalin. Y eso es lo que se pretende. Creo que es peligrosísimo todo. Este tipo de políticas son muy peligrosas porque tratan, como decía, de ir contra el núcleo familiar, que es uno de los enemigos que tiene este gobierno. Pues efectivamente, yo antes hacía referencia a las leyes de ingeniería social y esta es, yo creo que uno de sus máximos exponentes, ¿no? Precisamente, y un poco redundando en lo que acabamos de escuchar, efectivamente la ley lo que hace es, bueno, el gobierno en todos los ámbitos, ¿no? atacar a las familias. ¿Y por qué ataca a las familias? Porque claro, la familia, que es la célula básica de la sociedad, donde tú te refugias, donde tú encuentras cariño, donde tú encuentras protección, donde se te enseñan todos los valores, donde te educas, donde te formas como persona, ellos pretenden desarraigarte de todo esto, ¿no? Que el individuo no tenga raíces, que no tenga dónde ir y que el único refugio que pueda tener sea, en este caso, bueno, pues el Estado, ¿no? Que sea el único al que tú puedas recurrir o intentar adoctrinar sobre todo a los niños, como que efectivamente es el único reducto donde tú vas a poder encontrar protección. Por otra parte, y me parece que tenemos que ahondar mucho en este tema, y es en el artículo 27.3 de la Constitución, y era una cuestión que yo tenía aquí anotada también, hablar de la posibilidad de la inconstitucionalidad de esta ley, porque precisamente... Pero por ese artículo de la educación. Precisamente, claro, es que el artículo 27.3 de la Constitución... Además, dice, lo que lo presentó el primer día de forma paladina, claro, con esto dice, se acabó el PIN parental. El PIN parental es la Constitución. Los poderes públicos tienen que garantizar de manera efectiva que los padres puedan ejercer ese derecho de educar
educar a los hijos en materia religiosa y moral. Exactamente. Según sus propias convicciones. Si precisamente el PIN parental de lo que va es de eso, es decir, de poner en valor este artículo de la Constitución y que sean los padres los que tienen que decidir cuando sus hijos son pequeños, porque ¿quién mejor para proteger y educar a sus hijos que los padres? Belarra, sí, claro, ¿dónde va a parar? porque precisamente tú en el colegio, lógicamente, es un espacio de convivencia donde se tienen que dar una serie de valores, pero ahí de alguna manera lo que se enseñan son disciplinas académicas, pero los verdaderos valores tú los aprendes en casa. Y si ellos lo que pretenden es que sea el colegio el lugar de adoctrinamiento, bueno, pues eso es totalmente contrario a la Constitución. Ellos es lo que pretenden. Y no claro, efectivamente. Pero mira, es que los derechos de la infancia a los que ellos apelan empiezan porque son los padres los que protegen a los hijos de esta... De Belarra. Perdona, Roma. Sí. ¿El 10 por qué? El libre desarrollo de la personalidad. Claro. O sea, no solo el 27.3 de la Constitución, que es libertad de elección y de la enseñanza, sino el 10, el libre desarrollo de la personalidad de los niños. Porque esto coarta esa libertad, Eso entiendo. Román, Sergio. No, vamos a ver, no, yo sí era una putada, ¿no? Es que para que sean los padres los responsables, los que han hecho la ley tendrían que saber quién es su padre. Porque no se puede hacer de esta manera contra la familia. No, y además, bueno, Belarra acaba de estrenar maternidad hace 10 días. Sí, es el segundo hijo que tiene. Entonces no sé si es que no quiere educarlos, si los quiere delegar o no quiere hacerse responsable de ellos, ¿no? Acuérdate lo que decía Ana Gabriel, ¿te acuerdas? Lo de las comunas y tal. Sí, claro, y los hijos, no son de los padres que decía... Oye, es una cuestión ideológica, ¿eh? La ministra Celaá, los hijos no son de los padres. Pero los suyos no. O sea, los suyos van al extranjero, se les lleva, se hace conciliación llevándolos al despacho, poniéndolos encima de la mesa, haciendo una explotación política de un bebé, de un menor, porque a mí me gustaría ver a todas las mujeres que trabajan en el campo, en cadenas de montaje, en fábricas, cómo pueden llevar al niño al trabajo para dejarlo al lado del puesto de trabajo en esas circunstancias. O sea, no saben lo que es la conciliación, no saben lo que es dan permisos de trabajo que ellos no los quieren porque prefieren estar cobrando a los demás. Es una aberración, es una ley más de esas que les permite hacer titulares muy grandes, porque este mes es muy importante recordar la ley del 29 de noviembre de 2004, la Ley Integral de Violencia de Género, que Carmen Calvo Poyatos, entonces vicepresidente del gobierno Zapatero, dijo textualmente: con esta ley se acaba el problema de la violencia de género para siempre en España. 2004, y estamos en el mes que más muertos ha habido de los últimos años. Estas leyes que hacen son mucho postureo, mucha ruptura de la estructura de la sociedad para hacer leyes y con una falsedad documental absoluta, porque luego la hemeroteca les pone en su sitio. Sí que diría varios puntos. Estoy harto de ver a los partidos políticos, y en especial obviamente en su ansia reguladora, que es de los partidos de izquierdas, en decir cómo tienen que ser todas y cada una de las cosas. Regular absolutamente cada uno de los puntos y características y pasos vitales de tu vida. ¿Por qué no te callas? No, de verdad, o sea, es que a mí me gustaría que dejara que las personas tomaran sus decisiones y creyeran un poquito más en ellas, que creo que es esencial. O sea, creo que el Estado está para servir a las personas y no para servirse de ellas. Y eso me lleva a la siguiente reflexión. Cuando tenemos una estructura, en principio, social, donde tenemos la persona, luego tenemos la familia, tenemos la comunidad y el Estado, se ha invertido esa pirámide y ahora solamente tenemos el Estado. Todo lo demás queda supeditado absolutamente a lo que diga el Estado. Y eso nos lleva al final, que es, se está confundiendo educación con formación. Y no son son dos cosas que pueden ir unidas, pero no todas son ellas iguales. están deliberadamente mezcladas desde el principio de la LOCSE y aún antes. Bueno, y a partir de ahí, por eso es tan importante el debate sobre educación. Ustedes estaban comentando los diferentes políticos, como por ejemplo ha surgido el nombre de Ana Gabriel. Me gusta recordarlo porque es paisana, claro, evidentemente, pero ella ha estudiado en un mejor colegio que yo, que era Aula. Ella ha estudiado en Aula,
un colegio en Barcelona. Para que se vea que la educación no lo es todo. Ahí tiene usted a Braveza. Y luego, claro, y luego, por ejemplo, el consejero de Educación en Cataluña, que le preguntaron hace poquitos meses que dónde llevaba a sus hijos, que por qué no los llevaba al colegio público. Resultó que los llevaba al colegio privado. Claro. Es decir, si tú sabes... Consejos vendo. Sí, pero ¿eso qué quiere decir? Que yo no quiero llevarlos ahí. Eso es como el que sale siempre diciendo, no, la sanidad cubana es la mejor del mundo, pero si me voy a un hospital me voy al de Estados Unidos, al de Houston. Claro. No vaya a ser que me vaya al de Cuba. Bueno, este tema es fundamental, es fundamental porque por todas las implicaciones que todos nuestros contertulios han puesto de relieve encima de la mesa, desde todos los puntos de vista. En España el debate sobre la familia, por una suerte de complejo provocado en buena medida por los medios de comunicación, corriente, progre, o sea, mayoritaria, es un tema que no se toca. Pero es un tema crucial y todas las políticas en Alemania, Noruega, Suecia, Finlandia, Hungría, Polonia, etcétera, y Francia, de los últimos años van precisamente dirigidas a revertir las catástrofes de una política antifamiliar sostenida durante 30 o 40 años. Aquí nos lo va a arreglar Belarra, ¿sabe usted? En fin. No, nos lo va a arreglar Sánchez con sus cheques. Nos lo va a arreglar Sánchez con sus cheques, bajando el IVA de los alimentos. Pero vamos a hacer una cosa, como abrió Sánchez la chistera y empezó a sacar conejitos, ¿verdad? Para que luego los metan en la ley Belarra esta. Bueno. Vamos a ver por partes los conejitos. Primer conejito, el IVA de los alimentos. Luego veremos lo que pasa con los cheques y las gasolinas. Luis Sordo. El Gobierno anuncia una rebaja del IVA de los alimentos. Durante 6 meses los productos de primera necesidad pasarán del 4 al 0%, al tiempo que la pasta y el aceite lo hacen del 10 al 5%. En resumen, creo que esta es la respuesta de un Gobierno de coalición progresista que contiene medidas progresistas. Y sin duda estas medidas serían muy diferentes de las que haría un hipotético gobierno de la derecha con la ultraderecha. Sánchez hace suya la rebaja, a pesar de que PP y Vox se la han sugerido varias veces en los últimos meses. Una medida tomada cuando ya casi están sin ideas y apenas tienen otras opciones, porque hace solamente una semana no eran partidarios de propuestas de alivio fiscal. La propuesta del Partido Popular, que consiste en bajar el IVA de los productos alimenticios, no nos sirve. No sirven las medidas de la derecha porque no se recaudan los suficientes impuestos, es decir, no se llenan las arcas públicas. En los últimos 4 meses el gobierno ha conseguido recaudar 300 millones de euros más y ahora reduce el IVA solo en los alimentos que les interesa. Productos como el pan, harina, queso o legumbres, entre otros, quedarán exentos de impuestos solo durante los próximos 6 meses, cuando suponen apenas un 24% de la compra. El aceite y la pasta, con un 7% del gasto, pasarán del 10 al 5%, que se traduce en apenas un ahorro de unos 87 céntimos al mes. Sin embargo, el 70% del gasto de la cesta del supermercado se centra en la carne y el pescado, productos que quedan excluidos de esta rebaja del IVA. Los sectores de ambos alimentos piden a Sánchez que rectifique porque temen que se sustituyan sus productos por otros más baratos como la pasta, pero su IVA es imprescindible para el Ejecutivo. Una vez más, una medida en la que Moncloa se marca un tanto y luego los españoles leen su letra pequeña. Y la letra pequeña la vamos a empezar a destripar ahora, pero es que además venía, claro, te lo quito de aquí pero te lo voy a poner allá, porque se acaba el asunto de los combustibles, que tiene usted que hablar con los taxistas, pues seguramente usted lo es, que están quebrando, porque nada más bajarte de casa y meterte en el taxi ya estás pagando al Estado. Es como una especie de cotización paralela. Bueno, que Gabriel Serrano se inclinaba sobre la cuestión. Gabriel. Vamos a hablar de una de las medidas anticrisis del Gobierno para hacer frente a la inflación. Como pueden ver en sus pantallas, Pedro Sánchez anuncia un único cheque anual de 200 euros para muy pocos y le quita 200 euros en gasolina a todos. Afirman que es un plan para combatir la situación que tenemos en el país, pero la realidad es muy diferente. Los beneficiados de este cheque no podrán tener ingresos de más de 27.000 euros brutos anuales y no sobrepasar los 75.000 euros de patrimonio. La ayuda de 20 céntimos por litro de gasolina y el diésel ya no será generalizada a todos los conductores, sino que se aplicará solo a los profesionales a partir de 2023.
Por un lado, te regalan un cheque que no es para todos los españoles y por el otro te lo quitan. Vamos, que no nos están aportando nada. Lo ha anunciado como algo maravilloso para los ciudadanos, pero es un cheque voto. Quieren ganarse al pueblo de cara a las próximas elecciones. Pedro Sánchez no sabe ni lo que hace ni lo que dice. Además del cheque de la compra, pretenden rebajar los impuestos en la factura de la luz. Subieron los precios, prometieron que iban a controlar la situación y no lo hicieron, y ahora afirman bajarlo. No sabemos hasta dónde llegaremos, pero lo que sí sabemos es que nos están tomando el pelo. No sé si va como... Y además lo sabemos porque también el anuncio va en la letra pequeña. ¿Cuándo quitan el IVA? Porque este es el otro asunto. Es decir, cuando la inflación subyacente baje de no sé qué, esa rebaja del IVA desaparecerá y volverá el IVA. Lo veíamos, creo que tenemos el titular, ¿verdad? Gracias, Raquel. Volverá enseguida, claro. Bueno, en fin. Bueno, Inés. pues mira, yo te quiero decir que desde Vox, hace casi un año, ya en el mes de marzo-abril de este año, hablamos de rebajar el IVA de los alimentos. Sí, sí. Hablamos también de reducir en los temas energéticos, lo llevamos diciendo ya durante mucho tiempo y entonces ya nos tachaban de populistas y demás. Yo creo que en ese momento en el que la inflación se situaba en niveles mucho más altos que hoy, el efecto hubiese sido mucho más beneficioso para las familias. Volvemos a lo de siempre. Y quiero contar una cosa que es muy importante para que todos los telespectadores sepan cómo funciona. Cuando el Gobierno trajo los presupuestos generales del Estado al Congreso, trajo unos presupuestos con una recaudación tributaria X. Bien. 3 días después de traer estos presupuestos al Congreso, envió a Bruselas un plan presupuestario a 3 años. Y en ese plan presupuestario contemplaba lo que se llama un plan B. En ese plan B se recogía que la recaudación tributaria iba a ser mucho mayor de la que había reflejado en los presupuestos generales del Estado. Es decir, ya nos mintió a los diputados y nos ocultó una información. El Banco de España y la IREF dijeron que efectivamente la recaudación que venía reflejada en los presupuestos generales del Estado estaba por debajo de los que ellos proyectaban. Entonces, ¿cuál es el truco de Sánchez? Bien, Sánchez dijo, María Jesús Montero dijo que esos ingresos tributarios estaban como un poco ahí en la recámara, guardados, por si había que prorrogar las medidas económicas para paliar los efectos de la guerra de Ucrania. Estamos viendo que esos efectos esas medidas para paliar esos efectos se van a eliminar en 2023, como por ejemplo puede ser el tema también del tema del combustible. ¿Qué van a hacer con esos ingresos? Pues precisamente lo que van a hacer es el cheque voto, como acabamos de oír. Van a empezar a regalar dinero, para comprar voluntades. Y es que ese dinerito ya lo tienen ellos ahí reservado. Por tanto, hay que decir también que el gobierno no se saca el dinero de su bolsillo. El gobierno se saca el dinero de los impuestos abusivos que hemos estado pagando los españoles durante un año en el que ha habido un exceso de recaudación como consecuencia de la subida de los precios, como consecuencia de las 54 subidas de impuestos que ha hecho este gobierno desde que comenzó la legislatura, como consecuencia del incremento de la presión fiscal, y ahora el dinero que nos han recaudado todos, que nos ha empobrecido, lo van a utilizar para dárnoslo como si fuera una limosna y como si fuera un regalo, como si el gobierno lo sacara de su bolsillo. Los españoles tienen que despertar y ver que efectivamente lo que te han quitado por un sitio te lo van a tratar de regalar por otro, pero no a todo el mundo, sino de forma quirúrgica a quien ellos quieran precisamente. Sergio, Román, Antonio. Sí, diré que, seguimos sin inflación, por mucho que diga el gobierno, no, ahora tenemos menos, estamos mejor que antes. No, seguimos creciendo, seguimos aumentando, un 5,5%. Esto es muy interesante, esto que dice Sergio. Por favor, presta atención. Es fundamental, porque todos los medios ricos dicen, la inflación se modera. Y un carajo se modera. Hay menos que antes, pero sigue habiendo. Claro, sigue creciendo. Porque se mide anualmente. De lo contrario, estaríamos en deflación, que tendría que ir disminución de precios, y eso no sucede. Y luego sí que me gustaría dejar claro una cosa para que a nadie le confundan. Un producto tiene 2 precios. La pregunta es, ¿cómo que tiene 2 precios? Sí, tiene el precio del producto que estamos comprando y del impuesto que va asociado. En el caso de que el producto aumente de precio, también lo hará el impuesto. Eso, cuando lo vemos en el litro de gasolina, por ejemplo, antes estábamos pagando 52 céntimos por litro de gasolina. Hoy estamos pagando 1,04 € por gasolina de impuestos.
ha subido más del 100% en impuestos solamente. Evidentemente que hay que rebajar ahora mismo los impuestos a los productos y servicios, tal y como se ha pedido y que nunca lo ha querido hacer el señor Pedro Sánchez, pero ahora se ve obligado. Pero ojo, le diré una cosa, eso es un parche solamente, porque lo que hay que moderar es el aumento de precios desorbitado. ¿Por qué se produce ese aumento de precios, esa inflación? Por regalar dinero, por echar dinero echar encima dinero a una economía muerta. Hay que recordar que todavía no hemos recuperado el PIB del 2019. Claro. Es que esto es fundamental. Hasta que no recuperemos esa fuerza, es que vamos a seguir echando dinero en nuestra economía y los precios seguirán subiendo. Y va a ser inevitable por mucho que nos regalen dinero. Hay que cambiar completamente el paradigma que está utilizando el señor Pedro Sánchez y todo su gobierno. ¿Puedo hacer una pequeña Sí, pero mínima? breve, porque si no, Román se enfadará. no te enfades, Román. No, Vamos a ver, vamos a hacer una reflexión. Cuando el señor Sánchez va a entregar un cheque de 200 euros o 300 euros a las familias, a muchísimas familias españolas, tenemos que pensar que si este gobierno dice que es el gobierno más social de toda la historia y lo que está haciendo es rescatar cada vez a más personas con menos recursos, las políticas económicas del gobierno son las políticas de la ruina. Porque está bien que lo haga porque las familias lo necesitan, pero ¿por qué lo necesitan? Pues porque precisamente el mejor cheque que se le podría dar a una familia es un trabajo digno, un trabajo estable, con un salario suficiente para que organice su vida, tome sus propias decisiones y no dependa de las limonas de Sánchez. Y por último, los 20 céntimos de combustible los van a eliminar para el combustible de las calderas, de la calefacción, de un montón de comunidades de propietarios que precisamente son las más antiguas y donde viven personas muy mayores y que tienen una economía muy depauperada, y por otro lado las autoescuelas, una actividad que necesita del combustible y a la que probablemente, van a eliminar la subvención. La ayuda. Sí. Yo no os entiendo, sinceramente, porque no os entiendo. Es decir, lo dijo la vicepresidenta de Calviño. Podemos. Lo dijo que la bajada del IVA es una medida de derechas que solo beneficia a las grandes distribuidoras. Lo hacen y os quejáis. Para una vez que consiguen hacer una medida que es buena... Ahora, el problema es que lo hacen fuera de tiempo. Eso es de una incultura que beneficia a las grandes distribuidoras, pero si el IVA es un impuesto que está repercutido y que se hacen de recaudadores... Ayer era muy interesante ver el balance. Es decir, yo llevo gafas porque me he hecho mucha porquería a los ojos. Y porque me veo todas las ruedas de prensa de Pedro Sánchez, o sea, es una cosa que... Hay que conocer al enemigo. El título de la rueda de prensa ya era suficientemente apabullante. explícito. Vamos a ver. A él no le importa ni el ciudadano ni la familia, lo que le interesa es comprar votos. Es más, el cheque lo va a repartir en marzo, mes y medio antes de las elecciones autonómicas y municipales. Está todo preparado para que se llegue el cheque voto. Y no se va a cortar un pelo. Todo lo que va a repartir ya lo ha recaudado por el exceso de recaudación que ha hecho antes, ¿no? Y encima se lo queda. Porque la única medida inteligente que tenía que hacer no era el repartir dinero y habla de millones como si fuera un bingo sacando números, que luego no los paga, no los ha pagado en el salario de supervivencia, no lo ha pagado en el crecimiento. Él habla ayer, hizo una trampa maravillosa, dijo que de los fondos europeos ya había 216.000 proyectos, lo que solo hay de los 140.000 millones, solo hay 21.000 millones y no le van a mandar más. Yo quiero que me digan en qué concepto es proyecto, lo que quiero es dinero. Ha vuelto a aprobar un PERTE. Los PERTEs que aprueba el gobierno de España es como aprobar yo un PERTE o nosotros aquí. Los tiene que aprobar la Unión Europea y de los 13 aprobados por el gobierno de España solo hay uno aprobado por la Unión Europea, que es el del vehículo eléctrico. Entonces, el gobierno, que también ya les vale, ¿eh? Que también ya les vale a joder. En fin. Lo más importante que tenía que hacer, y que además son todas las recomendaciones que hay, porque a partir de marzo el Banco Central Europeo deja de comprar deuda y volveremos a entrar en las primas de riesgo y volverá a costar el dinero a España un dineral, era recortar gasto público, era recortar estructura del Estado, era recortar ministerios y era recortar. Y ha hecho exactamente todo lo contrario, en una lamentable huida hacia adelante, en un año electoral en el que quiere engañar al ciudadano comprando votos. Claramente, pero es que, por ejemplo, da 400 euros a los jóvenes ricos
de colegios de pago caro para que se compren videojuegos o vayan de conciertos y de fiesta, pero solo da 200 euros, no se los da a los pobres pensionistas que tienen pensiones de supervivencia. Y a esos por ser pensionistas no les da los 200 euros. Y no da a las familias que lo necesitan, sino que sencillamente es una descarada maniobra de la compra masiva de votos. Pero además, a mí lo que me preocupa es que piensa que el ciudadano es tonto. Porque yo creo que el nivel de antipedrismo Sánchez, que se lo gana a pulso, y de su gobierno, que sale la vicepresidenta Yolanda Díaz a apuntarse todas las medidas en las que no ha trabajado, en las que no ha estado, en las que las señoras de Podemos han hecho un trabajo mucho más oculto, negociando con el PSOE que ella, para que luego la hemeroteca le ponga en evidencia que todo lo que ha ido descalificando en las últimas 3 semanas, que no era posible porque era de derechas, porque era malo para el pueblo, lo ha aprobado todo, y hoy se felicita y dice que son el mejor gobierno de la democracia por todas las medidas que han tomado, que exactamente son todas las que ella ha dicho que no había que tomar. Y sin despeinarse, cosa que en el caso por de Yolanda supuesto, Díaz no es que ella importante. pasa mucho más tiempo en la peluquería que en el despacho. Yo sí que estoy sorprendido, Román, porque estáis siendo ciertamente generosos. Es que todavía es todo mucho peor de lo que le habéis dicho. ¿Por qué? En primer lugar, el rótulo de la rueda de prensa. Las ruedas de prensa de Pedro Sánchez son un insulto a la inteligencia. Como tú muy bien has dicho, es que cree que los ciudadanos son tontos, imbéciles. Entonces, el primer rótulo es plan de rendición de cuentas del Gobierno de España. ¿Ante quién? Ante unos periodistas que además selecciona para que hagan las preguntas que a él le apetece que le hagan las preguntas. Pero Palmeros. un gobierno, estamos en una situación complicada porque imaginaos lo que es un gobierno que ayer adopta una serie de medidas que hace 15 días la mayor parte, o por lo menos algunos miembros significativos del gobierno estaban diciendo que esas medidas eran populistas, que esas medidas no eran eficaces, que esas medidas, claro, desde luego cuando las han tomado ellos y de la forma que las han tomado ellos no van a ser eficaces, porque llegan tarde y probablemente tengan que rectificar, claro, porque en los alimentos no meter la carne, el pescado y cosas de primera necesidad, como hace este gobierno, tendrá que rectificarse y enmendarse a sí mismo, que es lo que hace continuamente. Pero segunda cuestión, y de ella ha hablado antes Inés, diciendo, hemos tenido este año una recaudación, un récord de recaudación como consecuencia de la presión fiscal a la que están sometiendo los ciudadanos. Pero eso todavía es más grave porque tenemos una deuda pública que va aumentando cada vez. Y es verdad que es un gobierno social. Este gobierno socializa la ruina, está socializando la ruina de todos los españoles, está incurriendo en unos números de deuda pública y de déficit público que empiezan a ser difícilmente soportables, sobre todo en un escenario en el que efectivamente el Banco Central Europeo a partir del mes de marzo va a dejar de comprar deuda pública española, con lo cual nos va a resultar la fiesta del señor Sánchez, estos homenajes que se da continuamente, nos va a resultar bastante caro a todos los españoles. Ahora aquí hay apuestas y es si efectivamente va a dejar de comprar deuda española. Porque yo, después de haber escuchado a la señora Lagarde el otro día, me da la impresión de que el Banco Central Europeo está dispuesto a seguir dopando a todos los países europeos mientras... Pues nos hará un flaco favor. Justamente yo iba por ese lado. Para mí, a quien hay que culpar, y espero que algún día pague las consecuencias el Banco Central, y digo con querella, la señora Lagarde sería la segunda vez que sería sentenciada ya, porque ya lo fue. Esto empezó con Draghi, ¿no? Sí, bueno, pero Draghi... Pero fue completamente diferente, porque aquí lo que está haciendo Lagarde es cambiar lo que es el sistema. Técnicamente lo que hemos pasado de ser un banco monetarista a ser un banco keynesiano. No tiene nada que ver. Con Draghi todavía estábamos manteniendo las reglas mínimas que se tienen que hacer en un banco monetarista. En el keynesiano es que compras deuda. Bueno, con Draghi y usted se preguntará, ¿debo dinero a la policía? Pero ya, usted se preguntará, bueno, si nos dan dinero, ¿por qué vamos a quejarnos? ¿Qué hay que devolverlo? ¿Verdad que usted a su banco, cuando le ofrecen algo, se lo piensa 2 veces? Claro, porque hay que devolverlo, amor. Bueno, Publi, a la vuelta vamos a hablar del mejor gobierno de la democracia. El que regala bien vende, ¿no? Ahí está. Estamos de vuelta, recta final. Bueno, recta final no, que nos quedan 40 minutos de programa fácil. Se incorpora porque ha visto que había luz y ha entrado Julio Ariza. Muy buenas noches. Pues muchas gracias. ¿Qué tal? Sí, al ver que había esa lucecilla del Pardo siempre encendida, que es la que tenemos aquí, ahí estamos. Pues digo, pues si me invitan. Y además, buen momento, porque precisamente ahora lo que tocaba es, si da tiempo, que yo espero que sí, acabaremos hablando de Marlaska, la ley de violencia de género, y una cosa muy interesante que tiene que contar Inés Cañizares sobre los chivatos, que quedan legalizados, ahora se lo contaremos,
Y lo que teníamos pendiente era el examen del mejor gobierno de la democracia, como Yolanda Díaz, Dixit y Pixit. Ella, tal cual, consigo misma, así. Somos un gobierno de coalición. He dicho antes que me siento orgullosa de formar parte de él. Lo voy a decir, creo que es el mejor gobierno de la democracia. El mejor gobierno de la democracia. No sería capaz de relatarles, a pesar de que tengo buena memoria, la cantidad de normas que hemos aprobado a pesar de una pandemia, a pesar de una guerra, a pesar del volcán de La Palma, a pesar de multitud de catástrofes. Somos el mejor gobierno de la democracia. Tiene buena memoria Yolanda Díaz, nosotros también, y hemos querido recordarle los incumplimientos permanentes, nada menos que de la Constitución, que ha hecho este gobierno, Borja. Si hacemos balance del gobierno para ver cómo ha ido este año 2022, hay un dato que resalta sobre el resto, y son aquellos preceptos constitucionales socavados o no protegidos por el Ejecutivo de Pedro Sánchez. Así vemos cómo el artículo 3, que reconoce el español como la lengua oficial del Estado, ha sido atacado duramente por los socios nacionalistas del gobierno, sobre todo en Cataluña. Peor aún, hemos visto cómo el Ejecutivo Nacional y el catalán acordaron desobedecer la sentencia del Tribunal Superior de Justicia catalán que establecía un mínimo del 25% de clases en español en los colegios de Cataluña. Si nos centramos en los derechos fundamentales y libertades públicas, también encontramos graves encontronazos entre el Gobierno y la Constitución. Para ello, basta con recordar que, tal y como denunció Vox, los 2 estados de alarma fueron declarados inconstitucionales. Hubiera bastado con desarrollar la Ley Orgánica 3/1986 del 14 de abril de medidas especiales en materia de salud pública. Una norma que hubiera otorgado la capacidad suficiente para limitar el ejercicio de los derechos. El derecho a la vida, artículo 15, es otro de los derechos que pisotea cada día la coalición socialcomunista. Al recurso del PP presentado en 2010 contra la ley del aborto se suma la legalización de la eutanasia en plena pandemia. Es necesario recordar que en España se practican más de 90.000 abortos al año, una cifra a todas luces descabellada para cualquier sociedad que se precie. El artículo 24, es decir, la tutela efectiva de los jueces, es uno de los artículos más atacados en los últimos tiempos. Solo hay que recordar las descalificaciones que recibieron los jueces por decidir cumplir con la ley del solo sí es sí, llegando incluso a ser tildados de machistas y fascistas. El derecho a la educación, artículo 27, ha sido uno de los últimos en caer. Con la nueva ley de familias se prohíbe el PIN parental, lo que arrebata a los padres el derecho a decidir sobre la educación y les deja totalmente desprotegidos ante el adoctrinamiento por parte del Estado que pretende inundar las aulas con su ideología. Y así llegamos al artículo 33, la propiedad privada. Y es que este gobierno se posiciona a favor de una legislación claramente favorable a la ocupación y a la inquiocupación. De hecho, la coalición en bloque ha paralizado todas las medidas enfocadas para acabar con esta lacra. La ley trans, por su parte, choca frontalmente con los artículos 39 y 43 de la Constitución, es decir, con aquellos orientados a la protección de la familia y de la salud. El hecho de que el interés de los mayores de 12 años prime sobre la decisión de los padres o que se silencien los problemas de salud mental asociados a las personas trans es prueba de ello. El año terminaba con unas declaraciones de Pedro Sánchez sobre la independencia de Cataluña. Siempre el debate sobre la independencia ha estado encima de la mesa por parte del independentismo. Esto es así y han encontrado siempre la misma respuesta por parte del Gobierno de España. No cabe dentro de la Constitución. Esperemos que 2023 no sea el año en el que se vulnere la indisoluble unidad de la nación española, patria común e indivisible de todos los españoles. El informe de Borja García, y antes de que Borja escribiera esto, alguien ha ido a la calle Ferraz hoy y ha colgado un enorme cartelón. Creo que podemos ver las imágenes de ese cartel que ha aparecido hoy enfrente de la calle Ferraz y que se ha imputado a las nuevas generaciones del Partido Popular, un cartel gigante de Sánchez con Otegi y Rufián en la misma calle de la sede del PSOE, enfrente, en la calle Ferraz, que es una conocida calle madrileña, donde aparecen pues Otegi, Rufián, todo eso. Bueno, lo que es el mundo realmente del gobierno, claro, es que aquí parece que el mejor gobierno que lo esté gobernando Willy Brandt, ¿verdad? Pues el mejor gobierno de la democracia. Rufián, Willy Rufián. Bueno, o sea, han tenido que hacerla muy grande para que entrara Echenique. Sí, claro, porque necesitaban hacer ahí un... Bueno, digo, para completar el cuadro informativo, hoy hemos conocido también que el Tribunal Constitucional ha aceptado la idoneidad
todos los candidatos propuestos. La información que ha salido hace un rato, el Tribunal Constitucional verifica por unanimidad que los 4 juristas propuestos por el Gobierno y el CGPJ cumplen los requisitos exigidos por la Constitución, de tal forma que ahora mismo el Tribunal Constitucional queda, como usted va a ver en su pantalla, en cuanto a eso que se llama izquierdistas conservadores o izquierdistas derechistas, etc. Estos son los miembros del tribunal tal como queda ahora la cosa. Los nuevos nombrados son los señores Tolosa, Segoviano, Díez y Campo, que son los adscritos, 3 de ellos a la corriente izquierdista, 2 de ellos gubernamentales preconstituyentes, que son Díez y Campo, ¿verdad? La señora Segoviano, cuyo, aquí lo subrayamos el otro día, cuya valía jurídica en todo caso nadie discute, sin ninguna duda, no es el caso de los otros 2, y por otra parte el señor Tolosa. Bueno, esto es lo que tiene que contarle yo hoy de cómo está el patio político en España a estas horas. Y no sé por dónde queréis empezar, por Yolanda, por... En fin. Me pido la palabra. Me pido primero. Bueno, si quieres hago mención a lo que comentabas antes en torno al chivato. Luego cuando veamos el caso de la violencia de género, si te parece, porque perfecto, estupendo. Afecta absolutamente. Vale, pues en cuanto al balance del Gobierno, Sánchez efectivamente dijo en su rueda de prensa que habían cumplido con un porcentaje X de los acuerdos de investidura. Y yo lo que digo es que, no sé si recuerdo que dijo con un 70% de los acuerdos... Y yo lo que digo es que ha cumplido precisamente con el 100% de aquello que dijo que no haría. Con eso ha cumplido con el 100%. Es decir, claro, pero eso hay que decirlo. Pedro Sánchez ha cumplido con el 100% de sus mentiras. Dijo que no pactaría con los comunistas porque no dormiría, pactó con ellos. Dijo que hay líneas rojas y que no pactaría con Bildu, ha pactado con ellos. Dijo que endurecería las penas contra los corruptos y lo que ha hecho es rebajar los delitos de sedición y malversación. Hablaba de que fortalecería la independencia del Poder Judicial. ¿Qué ha hecho? Bueno, pues asaltar el Poder Judicial. Dijo que el indulto o sea, que no se podrían dar indultos o sea, no se podría indultar, perdón, a los corruptos. A los malversadores, pues precisamente es lo que él ha hecho. Y al hilo de lo que dice... Te olvidas de los familiares. ¿Perdón? Del tema de los familiares allegados al gobierno. Sí, bueno, el nepotismo y el tráfico de influencias y todo esto. Y luego, en relación a lo que ha dicho Yolanda Díaz, que es un gobierno de coalición, no, es un gobierno de cuotas, no es un gobierno de coalición. Es un gobierno de cuotas y es el gobierno precisamente de las catástrofes que, como ya hemos visto en el reportaje, efectivamente ha sido declarado sus acciones en 3 ocasiones, no en 2, inconstitucionales, con los 2 estados de alarma que secuestraron ilegalmente a todos los españoles y con un cerrojazo al Congreso. Y al hilo de toda esa crisis institucional de la que se estaba hablando la semana pasada, que estaban, bueno, aparte de Felipe Sicilia, todos los ministros del gobierno, Félix Bolaños casi llorando, hizo unas declaraciones hablando de asalto prácticamente al Congreso. Aquí los únicos que han cerrado el Congreso han sido ellos. Y los únicos que han amordazado a los parlamentarios, a los diputados, han sido ellos cuando Batet dijo que el Congreso habría que cerrarlo y no poder hacer un control por parte de la oposición al Gobierno. Y lo que hay que decirle a los españoles es que, efectivamente, el recurso que se presentó ante el Tribunal Constitucional, o sea, ese recurso era un recurso de amparo porque estaba vulnerando precisamente el derechos de los diputados. Derechos de los diputados. O sea, que quede claro que aquí no ha habido una injerencia en el poder legislativo. Lo que ha habido es garantizar o de alguna manera garantizar nuestros derechos como diputados que tenemos precisamente para poder debatir y conocer las leyes que luego... Garantizar los derechos del poder legislativo. Claro, es exactamente al revés. Efectivamente, pero es que estos van como los de Bolivia, a eliminar al disidente. Claro. Eso es importante. Yo luego lo explicaba ayer en Dando Caña y justamente el Tribunal Constitucional se pronunció posteriormente en el mismo sentido, ¿no? Lo que se hizo fue depurar el procedimiento legislativo, claro, dando la posibilidad de participación a la oposición en ese procedimiento legislativo. Lo que hay que decir es que el Tribunal Constitucional en ningún caso paralizó la actuación del Poder Legislativo, porque el Poder Legislativo no está por encima de la Constitución. El Poder Legislativo es un poder más, un poder constituido más, que no está por encima de la Constitución. Para eso nacieron los tribunales constitucionales, para garantizar que el texto constitucional no era
un papel mojado, sino que había que cumplirlo y que lo tenían que cumplir todos los poderes del Estado, tanto el poder ejecutivo como el poder legislativo, fundamentalmente. Pero es que además, para que el poder legislativo y el poder ejecutivo no heredasen los poderes absolutos que tenía el monarca absolutista en su tiempo. Por lo tanto, aquí todo el mundo tiene sus competencias limitadas y el Tribunal Constitucional actuó dentro de sus competencias frente a un poder constituido y no frente a un poder constituyente. Por lo tanto, lo que se hizo fue escrupulosamente legal en ese momento y hay que explicárselo. Yo las declaraciones que hicieron ese día el presidente del Congreso, la presidenta del Congreso, el presidente del Senado y el señor Bolaños me parecen absolutamente intolerantes. Pero decíamos, el resumen del Gobierno. El resumen del Gobierno es muy sencillo. Este Gobierno se caracteriza, y yo lo he venido denunciando desde hace tiempo, por dos cuestiones fundamentales. El incumplimiento sistemático del principio de legalidad, atestiguado por esas sentencias del Tribunal Constitucional a las que se ha hecho referencia ya, y el incumplimiento sistemático, abusivo y frecuente de la división de poderes, con un ataque brutal al poder judicial. Y esa es la característica de este Gobierno. Y las consecuencias de la acción de Gobierno que se está llevando a cabo, porque la acción de Gobierno que están llevando a cabo es una enmienda a la totalidad de la moción de censura con la que se presentó el señor Sánchez a la presidencia del Gobierno. Se ha enmendado a sí mismo totalmente. Y las consecuencias fundamentales a nivel político ya están señaladas, pero a nivel económico es la ruina económica en la que tiene sumida este país. Román, Sergio, ¿tenemos el mejor Gobierno de la democracia? Bueno, para Yolanda Díaz sí, porque está ella. Claro, es que detalle. Es un detalle fundamental. Es el mejor gobierno porque están ellos. Curiosamente es el gobierno más caro de la democracia y el menos eficaz. Es el que más ha aumentado la pobreza, el que más ha escarcelado terroristas, el que ha beneficiado a violadores y acusadores. Es el gobierno que más ha aumentado el déficit, el que más ha generado deuda y está quebrando España. Es el gobierno en el que los ministros se enteran por televisión de lo que aprueba el gobierno, como les ha pasado en el debate de Estado de la Nación y les pasó ayer con algunas de las medidas, aunque hablan de un gobierno colegiado. Es el gobierno de mayor secretismo en el que se decretan secretos hasta los viajes del presidente en su avión. Y es el gobierno en el que las trampas a la democracia son mayores y en el que la usurpación de la separación de poderes es absoluta. Ellos se manejan en un régimen asambleario cameral en el que el poder del Congreso, porque es la soberanía popular, como hacen las repúblicas bolivarianas, tienen un poder omnipotente no regulado por nada y precisamente les molesta el Tribunal Constitucional, les molesta toda la separación de poderes. Están actuando y ya el presidente del Gobierno actúa como el presidente de la República Meta de España. Él se siente jefe de Estado de la República Meta. Y no es una casualidad. Un ejemplo que es paradigmático fue precisamente la inauguración del AVE a Murcia. No fue un error de protocolo y quién se piensa el que es para ir por delante del rey y entrar en el tren antes que el rey. No, es que la nota de prensa de Moncloa decía que el presidente del Gobierno inaugura el AVE a Murcia acompañado de Su Majestad el Rey. Sí. Es decir, el orden de los tractores afectaba a la República Meta. Es decir, el presidente de la República va y luego está el Reino de España, es una cosa viejuna, antigua, que anda por ahí que tiene un rey. Y luego, en el nivel de usurpación, las anécdotas se elevan a categoría. Cuando la eurodiputada griega socialdemócrata es de derechas, que hace la agencia EFE y que el corrector de teletipos solo corrige y se emite y no hay nota de corrección, demuestra el nivel de ocupación y de ficción en el que están metiendo a los españoles. Y eso se trabaja. Y ayer el presidente mintió porque tiene memoria pez, lo que él piensa de los españoles. Porque cuando él hizo el primer balance, que no sé si os acordáis, con Iván Redondo montó una película de estas de Marvel, en el que hizo el primer balance de la legislatura, dijo que habían cumplido ya en el primer año, siendo el gobierno más rápido y eficaz de la historia, el 90% de los objetivos de la legislatura. Y ayer, como no sabe ni de porcentajes ni de cifras, hablaba del 70%. Es que no con lo cual, es que los números los baila como el suelo. Y hay una cosa que es clave, la agenda del presidente la semana pasada. El lunes inauguró el AVE a Murcia con las manos en los bolsillos. El miércoles estuvo en la gala del deporte olímpico hablando con los deportistas. Como España está boyante y no tiene ningún problema, pues se pasó allí horas habiendo avisado el lunes que iba a esa gala. Y el jueves, como gran agenda de trabajo, se fue al concierto de Joan Manuel Serrat a Barcelona. El Falcón. Ese es el mejor gobierno de la historia. Sergio. Sí, me
me viene a colación el tema que hemos hablado al principio del programa, cuando hablaba de la neolengua, y lo evidencia Yolanda Díaz. En este caso, estaba pensando, para eliminar parados, ¿qué hacemos? La temporalidad. ¿Qué hacemos para eliminarla? Pues eliminamos ese nombre, los contratos temporales. ¿Quiere decir que sigue existiendo gente que trabaja de forma temporal? Evidentemente, es una necesidad del mercado, pero lo eliminamos y ya no están. Por otro lado, una persona, Yolanda Díaz, que se enorgullece del número de ayudas y rentas de inserción que está otorgando a la ciudadanía. Ella ha salido en rueda de prensa orgullosa del número de rentas que estaba dando. Sí. Esto quiere decir que se está yendo el país de las manos. Claro. Y luego, déjeme decirle, ¿cuál es el problema real y profundo de este gobierno? Que ataca las bases de nuestro país. ¿Qué concretamente? Quiere unificar poderes, es una de las cosas que quiere hacer un tirano siempre, y todo lo que se ha hecho anteriormente está mal. Don Julio, ¿tenemos el mejor gobierno de la democracia? No, yo no se ría. Usted, digo, Julio ya se ríe. Tenemos un gobierno que yo creo que no cree en absoluto en la democracia, que cree en el poder. Yo recordaba estos días la cosa esta que le ponen a los burros y a los caballos para evitar que puedan mirar a los lados y distraerse, que se llaman efectivamente anteojeras. Yo creo que este gobierno, uno de sus principales objetivos ha sido conseguir que fijaran las adecuadas anteojeras a los ciudadanos. Sí. Eso se hace primero dominando y controlando la formación de la opinión pública. ¿Y cómo se hace eso? Pues controlando los medios de comunicación. ¿Y cómo se hace eso? Comprándolos. Y así consigues que los ciudadanos, o una parte importante de los ciudadanos que tienen menos criterio o tienen menos capacidad de formación y de información, tengan las anteojeras bien puestas para que no se distraigan y miren aquello que el gobierno quiere que estemos mirando. Entonces, me parece que eso es muy importante. Lo segundo es que este gobierno no cree en la naturaleza, sino que más bien pretende combatirla. Y entonces, efectivamente, está instalado en una ideología que cree que con la política y con la ley se puede cambiar la naturaleza. Se equivocan. Pero las consecuencias de las cosas que hacen, que tienen efectivamente efectos a corto y a medio plazo, aunque a largo plazo se vuelven en contra, las consecuencias las vamos a pagar y las estamos pagando ya todos, especialmente los menores. La tercera es que tienen la capacidad de fijar los temas de conversación. ¿Por qué digo eso? Lo digo porque, por ejemplo, ya no hablemos de los temas ideológicos, que por supuesto te llevan directamente del ronzal, sino que son capaces en los temas, por ejemplo, económicos, de hacer que la gente no discuta la mayor y tenga la perspectiva a la que ellos quieren que nos amoldemos. Por eso los temas de conversación están dominados por la izquierda. Pongo un ejemplo. Las partidas más importantes de los presupuestos son las pensiones, la sanidad y la educación, que creo que suman el 60 o el 60 y pico % de unos presupuestos. Muy bien. ¿Alguien se pone a discutir las partidas concretas? Llevamos con las mismas partidas, pues no sé, ya no sé cuántos años, pero ¿no ha pensado alguien en discutir esas partidas? ¿Discutir las prioridades de gasto? No, nadie se plantea eso y por supuesto a la derecha ni se le ocurre decir, oiga, un momento, sanidad, vamos a ver dentro de la sanidad en qué estamos gastando el dinero, cómo lo gastamos y si se puede racionalizar y efectivamente con una adecuada auditoría de costes hacer que sea más eficiente. Por ejemplo, si sabemos en educación que una plaza en un colegio público nos cuesta 6.000 euros por niño al año y en un colegio concertado nos cuesta 2.700, alguien podrá decir, oye, ¿por qué no nos sentamos y vemos cómo podemos racionalizar el gasto en educación y tener más dinero para gastar mejor y para que la educación sea mejor? Ese debate no existe. Sí, Julio, perdona que te interrumpa. Y me lo vas a permitir porque la primera proposición no de ley que como portavoz de presupuestos presenté en el Congreso fue la elaboración de un presupuesto, de los presupuestos generales del Estado en base cero. Es decir, eliminar el copia y pega de los años anteriores, analizar las necesidades reales de gasto que hay en cada ministerio, en cada departamento, lógicamente
eliminando muchísimos de los que ya hay y elaborar un presupuesto real acorde a esas necesidades y no arrastrando las ineficiencias de otros años. Si hay que suprimir departamentos en algunos ministerios se suprimirían, si hay que incrementarlos en otros se haría y así con todo. Pero es que esto lo hacemos extensivo no solamente a los presupuestos generales del Estado, esto lo hacemos extensivos a todos los ayuntamientos, a todas las comunidades autónomas y a todas las instituciones, porque uno en su casa cómo hace los presupuestos, no viendo lo que le gustaría gastar, sino sabiendo lo que va a ingresar y en función de esto también priorizar aquellas necesidades que uno tiene, porque habrá gastos que sean muy necesarios y habrá otros que sean superfluos y que perfectamente sean prescindibles. No estaba excluyendo en absoluto, Inés, que estoy convencido de que habéis visto este programa desde hace un par de años, porque desde toda la crisis del COVID llevamos defendiendo aquí los presupuestos base cero. O sea, eso estoy seguro de que vosotros además sois sensibles sobre todo en ese cuando tema. se hizo evidente que era absolutamente inviable seguir traspasando año tras año la misma estructura de gasto público que ha ido creciendo como un cuento del banco pintado, sin que nadie le alterara lo más mínimo, gobierno tras gobierno, hasta llegar a una situación que, Sergio, le miro a él porque lo ha dicho 1000 veces, es absolutamente irracional. Lo que trato de poner de manifiesto, José Javier, lo que trato de poner de manifiesto, y acabo con la intervención, es simplemente que no se ha abierto un debate y vosotros no lo habéis conseguido porque las fuerzas que tenéis son las que tenéis, pero el Partido Popular no ha querido abrir ese debate, por supuesto la izquierda no quiere abrirlo porque el debate que hay es el que ellos quieren que haya, sobre los postulados ideológicos que se concretan en la economía y en las finanzas del país, sobre las ideas que ellos representan y que ellos defienden. En cuanto se abriera el debate de verdad en la educación o en la sanidad, muchas de las cosas que ellos defienden se irían al garete, porque la gente vería que es que simplemente estamos tirando el dinero, estamos derrochando el dinero. Pero es que además partimos de una cosa que es mucho peor. Si todos los presupuestos y el cuadro macro es rigurosamente falso en origen, ¿no tenemos cuentas? No. Pues es que no hay debate sobre todo. Es decir, real. Han aprobado un documento que es ficticio, tan falso como... Pero que no quiero entrar, perdón, como un billete del Monopoly. Y a partir de ahí las partidas quedan igual. No quiero tanto entrar en el debate de todas estas materias, que me parece que estoy poniendo de manifiesto cuáles me parece que son las cosas importantes o que hacen referencia a lo que está haciendo este gobierno. Desde luego, me parece que gobernar por decreto ley es lo menos transparente y lo menos democrático que puede hacer un gobierno, y lo está haciendo. Yo creo que solo Mussolini le ganó en números de decretos leyes en el mismo número de años. Es decir, me parece que es algo inaceptable completamente. Me parece que el tema de las reglas del juego, ellos se las han saltado todas, porque la regla de juego básica que teníamos y que nos hemos dado es el consenso en los temas importantes. Es decir, que para que haya un cambio en temas importantes no hace falta una mayoría simple u absoluta en el Congreso de los Diputados, que la mayoría simple, vuelvo a repetirlo siempre, y la absoluta, en el caso de que vayan todos los diputados a votar, es la misma cantidad, 176 escaños. Lo que yo digo es que esas reglas del juego las han roto las reglas del juego, de que haga falta una cosa más grave. El consenso mayoritario para cambiar las cosas importantes, y eso es profundamente antidemocrático. Pero mira, lo antidemocrático que es, que el otro día denunciaban que se había hecho la reforma con la mayoría absoluta del PP en contra de la mayoría de los grupos parlamentarios. A ellos les bastó una mayoría de 10 grupos parlamentarios contra uno, que pueden representar 10 diputados contra 340, que sería la mayoría de un grupo. Pero como ellos en ese momento les interesa más que el PNV, Teruel existe, la madre que le parió, he venido por si me encuentran, más que soy y menos que vengo, cuentan por grupos, que es lo menos democrático que hay, imponer los derechos colectivos a los individuales, las mayorías de marca frente a las realidades de voto. Y eso es lo que ellos llaman democracia. Sergio Bravezo. Sí, no, mira, una de las cosas que estaba comentando Julio y que estoy completamente de acuerdo, me habrás escuchado alguna vez decirlo, los presupuestos base cero, completamente de acuerdo. Pero hay una cosa en la que sí que has comentado, Julio, que no estoy de acuerdo, que es sí se ha intentado y sí se dan esos debates de la necesidad. O sea, uno cuando habla de un modelo de base cero, eso lo está pensando porque quiere cambiar el modelo, que era lo que comentabas, cambiar y ver qué opciones existen. Cuando eso se ha puesto encima de la mesa, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid, se nos han echado encima, pero de una manera bestial. Hombre. Ejemplo, la concertada la quieren destruir pero totalmente. Ese es el objetivo, acabar con la concertada. Que tú elijas el colegio al que tú quieres llevar a tus hijos en toda la Comunidad de Madrid, en toda la Comunidad de Madrid,
No, eso está fatal, eso es un error, eso es gravísimo, eso es lo que te dice la izquierda. Claro. Cuando tú puedes elegir tu hospital, Sí. cuando tú puedes, Muy bien, por ejemplo, al señor Laschetti, ¿qué hicieron con él cuando era consejero de Sanidad? Fueron a por él hasta que lo echaron del país. Pero si no puedo estar más de acuerdo, pero me quieres decir, desde las comunidades gobernadas por quien estén gobernadas, y me da igual uno que otro, ¿qué esfuerzo pedagógico se ha hecho para contarle a la gente cuáles son los costes de verdad en los temas educativos, en los temas sanitarios? ¿Qué esfuerzo se ha hecho? Aquí vendemos que el canal de Isabel II tiene poca agua o da un agua mejor o que no sé qué historia. Pero joroba, contémosle a la gente con el presupuesto público para que el público sepa en qué rayos estamos gastando el dinero y cómo se podría gastar mejor. Y pongo un ejemplo. Primero expliquemos, no, vamos a poner que vamos a la publi ya, si no el anuncio va a ser una risa. ¿Hemos debatido alguna vez cuáles son las prioridades de gasto de la Seguridad Social? ¿Por qué se pagan unas cosas sí y otras cosas no? ¿Por qué los ancianos tienen unas coberturas y otras los jóvenes que probablemente no deberían tener hasta que se cubrieran las de los ancianos? ¿Se ha puesto ese catálogo de prestaciones de la Seguridad Social? ¿Se ha puesto en cuestión? Alguien ha dicho, no, ¿por qué se paga esto y los ancianos no pueden tener una dentadura? ¿O no pueden tener una atención oftalmológica? ¿O por qué estamos pagando la píldora el día después a la señorita que esto y no estamos cubriendo? Medicaciones contra el cáncer, por ejemplo. Pero vamos a ver, pero es que no, es decir, los temas de conversación los ponen ellos y tenemos que hacer un esfuerzo en poner nosotros sobre la mesa los temas de conversación. Aquí es evidente que no lo ponen ellos. Aquí es evidente que no los ponen ellos. Aquí lo que nos ponen... Mira, vamos, ahora antes de irnos a la publi, yo tengo que contaros de Tejoneras, pero hoy, Raquel, si te parece, lo vamos a hacer diferente. Porque usted ya sabe la historia de la finca Tejoneras, 800 metros de altitud, uvas garrachas centenarias, todo eso. Y aquí teníamos pendiente contarle con qué marida cada cual. Y es lo que voy a hacer yo ahora a modo de mención de Tejoneras porque vale la pena. Vamos a ver, del pack. Ahora le cuento en qué consiste el pack. Tenemos el 750 Gran Reserva. Usted sabe lo que decía Talleyrand de cómo se bebía el brandy. Lo pones en una copa, lo aspiras y conversas. Bueno, pues esto es un poco lo mismo, solo que además se puede beber, y es la gran cosa. Esto con cualquier cosa, solo, da lo mismo. El 750 Gran Reserva de Tejoneras, ya le digo que así. Luego tenemos el Reserva. Mi experiencia personal es que este es particularmente bueno para carnes. Carnes, incluso si el cocinero no es particularmente diestro, es casi mejor en esos casos, ¿no? Pero este, por ejemplo, es ideal para eso. El Reserva de Tejoneras, el del cuello azul, es una cosa extraordinaria. El Magnum es para grandes tenedores, que es el volumen máximo, pero lo mismo. Y no sé usted lo rápido que se acaba todo esto. Y luego está la Gran Crianza, que esto a mí como más me gusta es con el picoteo tradicional de quesos, patés, choricitos, ese tipo de cosas. Este es fantástico para eso. Y ahora mismo el pack que tenemos de oferta en el pack Tejoneras, que vale la pena verlo porque consta, es que tengo el papel debajo del de los grandes tenedores, no sabe usted lo que pesa esto. Bueno, una botella de 750 Gran Reserva, es decir, el de en cualquier ocasión. 2 de Tejoneras Reserva, o sea, carnes, rojas o blancas, lo mismo dan. 9 de la Gran Crianza, el del picoteo o lo que usted quiera, más 2 copas serigrafiadas Tejoneras, es decir, 12 botellas del mejor vino de Madrid por solo 99 euros, que significa un 30% de descuento sobre el precio que usted encontraría en el mercado. Además, durante estos meses, 5 euros de esos 99 van a la Fundación Madrina, que está haciendo un trabajo fantástico con los refugiados de guerra, refugiados de verdad, de Ucrania, pero sobre todo madres gestantes y niños. Bueno, pues 5 euros de esos 99 van para esta función. Ya sabe usted que en Madrid puede encontrar los vinos de Tejoneras, bueno, en toda España en el Corte Inglés. Y en Madrid, además de en el Corte Inglés, en Alcampo Carrefour, Sánchez Romero y Distribuciones Adán. Mire, aquí esto sí es decir, el mejor vino de Madrid siempre es un poco, yo qué sé, arriesgado, pero el mejor vino de eso que se llama de pago, o sea, del propio terruño de la Comunidad de Madrid, a mí no me cabe duda. Y si esta historia le ha parecido corta, volveremos a empezar, como decían los chiripitiflóticos. Ahora, publi, y a la vuelta, violencia de género, los chivatos, lo de Marlaska, lo del para qué se dedican las leyes y los presupuestos, también, enseguida.
Estamos de vuelta a recta final de Gato, 10 minutos, un poquito menos nos queda, y hay que hablar del asunto con el que hemos empezado, que en realidad ha presidido todo el desarrollo del programa, es decir, un gobierno que hace leyes pensando en el discurso ideológico y el relato que impone a los españoles y no en solucionar el problema de verdad. Y el asunto de la violencia de género es un perfecto ejemplo por lo sangrante que resulta. Hoy aparecía el prodigioso Marlaska a cuenta de los 2 asesinatos que hemos conocido en los últimos días y decía esto. En estas reuniones se han concretado medidas y se han ordenado a los cuerpos de seguridad intensificar aún más y extremar aún más las actuaciones frente a la violencia machista. Y quiero mencionarles también el endurecimiento de las medidas de control ejercidas en el caso de los agresores reincidentes persistentes. En los casos de letalidad en la violencia machista, en la violencia de género, no hay un componente de temporalidad o estacionalidad claro. Hemos tenido dientes de sierra, normalmente cuando acontece la letalidad, que son los sucesos en número menores, quiero decir, de la violencia machista, ¿no? Quiero decir, porque hay las agresiones, las coacciones, cualquier otro tipo de conducta delictiva hacia la mujer dentro del entorno de la pareja. Y luego decía, vamos a seguir en esto y toda la sociedad tiene que movilizarse. Y un jamón con chorreras. O sea, es el único delito que hay en España que tiene una partida presupuestaria específica, es este. Lo denunció la policía estos días precisamente a propósito de esto. Y sigue pasando y cada vez pasa más. ¡Ostras! Pues habrá que mirar por qué, digo yo, ¿no? Has hecho una ley para solucionar una cosa y resulta que resulta ser el contrario. Yo es que, de verdad, yo flipo con esta gente. ¿Qué quieres que te diga? Pues yo no solamente Marlaska, perdonad, pero es que el propio Alberto Núñez Feijóo ha hecho unas declaraciones casi insinuando que la gente de Vox pues no quiere luchar contra la violencia contra las mujeres. Por alusiones, ¿no? La gente de Vox queremos luchar contra todo tipo de violencia y siempre decimos que la violencia no tiene género y hay que ir a la raíz del problema. Por parte de Alberto Núñez Feijóo, a quien ya sabéis que respeto mucho, me parece una provocación boba e inútil. Es decir, la gente de Vox, como cualquier persona sensata, con sentido común y de buena fe, aborrece del crimen, aborrece de la violencia y especialmente de la violencia de las personas más indefensas y más inocentes. Es decir, eso no hace falta que la gente de Vox lo explique todos los días y desde luego es innecesario que el Partido Popular recurra a recordarle a Vox que ellos no gobernaran tal. No estamos hablando de la violencia de género, estamos hablando de la violencia de género masculino. De eso es lo que ellos hablan, de la violencia de género, del género masculino contra el femenino, porque Marlaska no habla de la violencia del género masculino contra el género masculino, de la que él podría hablar probablemente porque él tiene una pareja masculina también. Tampoco habla de la violencia del género femenino contra el género masculino, que hay datos absolutamente relevantes en el que más de 1/3 de los asesinatos se producen en pareja, efectivamente los provoca la mujer contra el hombre. Es decir, es un disparate en el que se han cargado la presunción de inocencia, se han cargado la carga de la prueba, que la tiene que presentar justamente la víctima. Pero han conseguido lo que querían, que es presentarle a toda la sociedad un mundo en el que todo varón, lo dijo Carmena, es potencialmente por peligroso. Definición es potencialmente un criminal, que era de lo que se trataba. No sé, ¿no? Y también eso ha pasado la propia alcaldesa de Gijón, donde estaba diciendo que si los hombres eran animales. El problema de todo esto es que ya hemos pasado una etapa donde es criminalizar al hombre, en este caso. Eso es lo que se está simplemente haciendo. Y la ley está sirviendo como herramienta ideológica para acorralar al hombre. Y esa es la situación que actualmente tenemos. Hay que, en este caso, y eso lo digo de una manera a título particular, creo que evidentemente que llegará un momento que habrá que hacer ese cambio, sobre todo para que la carga de la prueba no tenga que recaer sobre la persona, porque eso es un básico que tiene... Luego podríamos hablar de el resto de la ley y cómo se aplica, sobre todo cómo se aplica. Yo creo que... Pero la carga de la prueba, finalizo con la carga de la prueba, es esencial, porque si no, estamos acabando con el Estado de Derecho.
Vamos a ver, yo creo que la carga de la prueba en un mes como el de hoy cae sobre el que ha matado al que tiene al lado o a la que tiene al lado, punto. O sea, yo creo que lo que no, precisamente no hay que caer... La ley es injusta, sí, porque no sirve para nada. El 29 de noviembre de 2004 se presentó la primera ley integral de violencia de género y Carmen Calvo dijo que por fin la izquierda con esta ley terminaba con una lacra social que no había hecho la izquierda. No había hecho nunca la derecha. Estamos 15 años después, y 20 años, casi 18 años después, y tenemos un mes con más muertes que los últimos años. Con lo cual, la izquierda ha fracasado en esto. Lo que habría que hacer casi es campañas de publicidad. Oiga, en lugar de matar a su mujer y a sus hijos y luego suicidarse, suicídese usted primero y deja a su mujer y a sus hijos en paz. Porque haber hecho hoy el primer comité de crisis de la violencia de género es un ridículo espantoso de un gobierno que se le llena la boca de una cosa que es un fracaso social como es el que están provocando ellos. Antonio, Mira, Simón, un minuto. bueno, yo lo que creo es que desde el año 2004 que empezó el gobierno, esto son leyes ideológicas y hechas con las vísceras y no para con mantener la cabeza, chiringuitos. Que no ha solucionado el problema de la violencia de género, que es un problema serio y que fundamentalmente aquí lo que hay que pensar es en las víctimas, porque detrás de todo esto hay víctimas que efectivamente necesitan una protección. Pero yo creo que la iniciativa de Vox en ese sentido es muy adecuada, porque esta es una ley parcial que contempla solo una determinada violencia. Lo que hay que hacer es una ley completa, que proteja a todas las víctimas, que no son solo mujeres, que pueden ser hombres efectivamente, porque se han dado casos, o niños, a lo que se llama la violencia vicaria y tal. Se han dado casos de violencia entre personas del mismo sexo, entre hombres, que no estaban cubiertos por la ley y que no tenían protección. Por lo tanto, yo creo que hay que cambiar la norma. Ha sido una ley absolutamente ineficaz, hecha con las vísceras y no con la cabeza. Es efectivamente una ley fracasada. Nosotros hablamos siempre de violencia en el ámbito doméstico, en el ámbito familiar. Por tanto, 560 millones de euros, casi 600 millones de euros destinados al Ministerio de Igualdad para que efectivamente sigan muriendo cada día más mujeres asesinadas. Al final es una ley ineficaz y es una ley costosa y cara. Por tanto, si tuvieran decencia hoy, la señora Montero y todas sus amiguitas, estas del Ministerio de Igualdad, lo que deberían hacer es dimitir y dejar el cargo de inmediato. Nosotros ya pedimos la reprobación de Irene Montero, porque además, si sumamos a la ley contra la violencia de género la ley del solo sí es sí, estamos viendo que es un gobierno que está contra las mujeres y a favor de los delincuentes. Y nosotros nos tenemos que marchar ya, porque con este horario mutilado que tenemos en estas fiestas, todo sea por el cine, el programa se acaba ipsofácticamente y tenemos pendientes que nos cuente Inés Cañizares lo del chivato, pero atención, que emerge un nuevo tipo, nuevo hasta cierto punto, ¿verdad?, humano en España. El chivato, el tipo que se chiva al poder de que aquel es malo, sobre todo Julio. Ya verá usted, esto es lo que va a ser. Don Román Zendoya, don Sergio Braveza, don Feliz año. Inés Cañizares. Feliz año nuevo para todos. A todos os deseo efectivamente un feliz año nuevo. Incluso el presidente, sí, porque estamos en Navidad y hay que ser entrañables. Mañana más, y no sé si podrá ser mejor, pero lo intentaremos. Que descansen.